Bueno, hermanos, con ustedes su hermano en Cristo, Pastor Luis Omar Gutiérrez, desde la República Dominicana, en este hogar que se nos ha abierto las puertas para presentar este tema. Vamos a ver, ¿se ve bien la televisión? Ok, vamos a ver este tema, bueno, una serie de temas titulada Introducción a los 7 pilares fundamentales de la fe adventista. Este tema se titula 7 pilares o 28 creencias fundamentales. Estamos en esta mañana, en este lugar, con 2 objetivos. Primer objetivo, y debería yo hacer una pregunta antes de decir el objetivo, los objetivos. La hermana Juan sabemos que fue inspirada, la mensajera del Señor. Más de 70 años de ministerio, fue inspirada, pero hay una incógnita, y es si los pioneros fueron inspirados sí o no. Si los pioneros adventistas fueron inspirados sí o no. ¿Qué ustedes creen? Los pioneros adventistas, porque de la hermana Juan yo no tengo ninguna duda. Alguien me cuestionó a la hermana Juan y yo le dije, mira, si la hermana Juan se pierde, yo me pierdo también. Si a mí me demuestran que la hermana Juan está equivocada y se va a perder, digo, no, pues yo estoy frito también. Estoy perdido. Porque yo creo de cabeza que la hermana Juan fue la mensajera del Señor y su ministerio de más de 70 años fue mucho más que comprobado. Es decir, que con relación a la hermana Juan no tengo ninguna duda. Al contrario, estoy empedernido. Si ella se pierde, yo me pierdo también. Hay una parte, si me permite. Sí, hermano. El caso de María, Aarón y Moisés. Ambos, o los tres, eran profetas. Pero hay una diferencia con Moisés, que era el siervo de Dios que había escogido. Y la inspiración del Espíritu Santo estaba en los tres. Sin embargo, había un descanso especial en Moisés. Ahora, en relación a la iglesia adventista, en sus inicios, los pioneros, hay una dirección de Dios porque están dentro de un contexto profético. Ellos en relación a la hermana White, que después de 2 personas más, ella es inspirada por el Espíritu Santo para dirigir el último movimiento del pueblo de Dios. Vamos al caso de Ian Hudson, que recibe inspiración divina, pero no en la misma magnitud que la hermana White. No, pero yo comprendo lo que usted me explica, yo lo comprendo perfectamente, pero en este caso necesariamente tenemos que ser categóricos. La pregunta es, porque cuando yo me refiero a pioneros, yo no me refiero a John Harvey Kellogg. John Harvey Kellogg sabemos lo que hizo. Yo me refiero a los pioneros que estuvieron con la hermana White, a los que levantaron la Asociación General, a los que estuvieron desde el chasco hasta que fueron muriendo uno a uno. Los que establecieron el fundamento. Exacto, los que establecieron el fundamento de nuestra fe. Yo, es la pregunta que hago, si fueron inspirados sí o no. Porque entonces, si hablamos de inspiración, o fueron inspirados los pioneros, y Elena de White también, o solamente fue Elena de White y los pioneros no. Entonces nosotros, en estos temas que vamos a ver hoy aquí, lo que queremos es definir si los pioneros adventistas fueron inspirados sí o no. No hay un término medio. No hay un 25% de inspiración para uno, un 100% de inspiración para otro. O inspiración es inspiración. O es inspirado o no es inspirado. ¿Estamos claros? Sí. Ese es uno de los objetivos. La hermana White fue inspirada. La hermana White fue inspirada. Ok, está bien. Entonces, con los temas que vamos a ver aquí hoy, vamos a alcanzar 2 objetivos, que es lo que nos proponemos. Primero, verificar o demostrar si es necesario, o ver si los pioneros adventistas fueron inspirados sí o no. Hoy tenemos que salir de aquí con la ayuda del Señor con eso definido. Si salimos por esa puerta y llegamos a un acuerdo que los pioneros no fueron inspirados, podemos vociferárselo a todos. Solamente la hermana White fue inspirada. Los pioneros fueron buenos, hicieron un gran esfuerzo en el establecimiento de la obra, pero no fueron inspirados. O la hermana White sí fue inspirada y los pioneros también. Entonces, como es algo que vamos a verificar, sería bueno que dejemos un espacio para, si no es como nosotros lo hemos entendido, como se nos ha enseñado, como anda en el ambiente. Porque es que a veces andan tantas cosas en el ambiente
que con el tiempo uno lo da por un hecho. Ayúdate que yo te ayudaré. Por eso lo dice la Biblia, y uno ha leído la Biblia decenas y decenas de veces y nunca he encontrado el ayúdate, yo te ayudaré. Porque si el Señor me dice a mí, ayúdate que te ayudaré, yo con esta crisis económica me meto a un banco, me meto a un lugar, cojo un dinero, ¿y qué fue? Ayúdate que yo te ayudaré. Yo me di una ayudita yo mismo y luego el Señor me ayudará a salir del problema. Entonces, hay cosas que hay que verificar y es lo mismo que con relación al ministerio de la hermana White. Si comparamos a Elena de White con el apóstol Pablo, ¿cuál sería más inspirado? ¿Elena de White o el apóstol Pablo? Cualquiera diría, bueno, el apóstol Pablo fue inspirado un 100%, Elena de White un 50%. Pero es que tal cosa no existe. ¿Usted es inspirado o no es inspirado? Elena de White, ¿le inspiró el Señor en 70 años de ministerio o fue una farsante? Fue una impostora. Es decir, que no hay brecha, no es sí o no. Como dice la Biblia, vuestra respuesta sea sí o no. Entonces, primer objetivo, vamos a ver si los pioneros, nuestros pioneros, los que establecieron el fundamento del adventismo, si fueron inspirados o no fueron inspirados. Segundo objetivo, vamos a ver si el fundamento que nos dejaron esos pioneros, el fundamento que nos legaron, el legado que nos dejaron esos pioneros significa primero, ¿verdad? Si el fundamento que nos legaron esos pioneros fueron las 28 creencias fundamentales de la Corporación Adventista o los 7 pilares fundamentales de la fe adventista. Bueno, aquí tenemos uno de los objetivos escritos: descubrir si el fundamento de la fe de los verdaderos adventistas son las 28 creencias fundamentales de la Corporación Adventista o si son los 7 pilares fundamentales que nos dejaron Elena White y los pioneros. Vamos a ver algunas definiciones primero. Pilar, persona o cosa considerada el soporte o base de algo. Un pilar puede ser una persona o puede ser una cosa. Por ejemplo, dice que es el soporte o base de algo. Esta columna que yo veo aquí y las que están ocultas por ahí son los pilares que sostienen esta casa. Si yo tomo una mandaria gigante, una maceta, y comienzo a tumbar esa columna, ¿qué va a suceder con esta casa? Se va a desplomar, ¿verdad? Se va a debilitar y se va a desplomar. En Génesis 35, 19 y 20 encontramos un ejemplo de lo que es un pilar. Jacob levantó un pilar sobre la tumba de Raquel. Dice, así murió Raquel y fue sepultada en el camino de Efrata, que es Belén. Y Jacob levantó un pilar sobre su sepultura. Un pilar es más o menos esto, que señala la tumba de Raquel hasta ahora. O sea, Jacob pensó, digo, bueno, voy a enterrar a mi esposa aquí y le voy a poner un pilar para que si yo paso por aquí de nuevo dentro de 20 años, como van a crecer los árboles y la maleza, yo pueda distinguir el lugar o mis hijos, los hijos de ella, puedan reconocer el lugar. Es decir, que esto es un pilar. Hito, poste de piedra o cualquier señal clavada en el suelo que sirve para marcar el límite de un territorio o de una propiedad o para indicar las distancias o la dirección en un camino. Esto es un hito, por eso ya habla de los hitos de nuestra fe, porque son una señal, ¿verdad?, que indica un camino, un lugar. Por ejemplo, mira, aquí tenemos, esto es un hito, tiene unas coordenadas, tiene unos números allí, y bueno, si yo llego a ese lugar, eso me va a decir a mí que eso hace frontera con Colombia o con Perú. Ecuador hace frontera con Colombia y con Perú. Entonces, esa frontera ahí o es de Ecuador y Colombia o es de Ecuador y Perú. Aquí tenemos otros hitos. Entonces, señala, usted sabe que Guatemala en un tiempo era parte de México. Luego se dividieron y para Guatemala, ¿para dónde cojo? ¿Para acá? No, Guatemala queda para allá, para donde apunta esa flecha, y México queda para acá, al otro extremo. Esto es un hito. El término hito se utiliza para denominar y enmarcar un punto que delimite etapas, épocas históricas, o sea, un hito histórico. El hito también se usa para definir y marcar una dirección o distancia. Estamos hablando del hito kilométrico. También puede designar un emblema. Se usa como punto referencial en sus diferentes áreas.
O sea, un hito es para marcar. Yo venía en el camino y me dijo Cambita Garavitos a la derecha. Si yo cogía a la izquierda, iba para el pueblo de San Cristóbal o para otro lado. No sé, ¿verdad? Entonces, es muy importante prestarle atención a las señales, a las señalizaciones. Aquí tenemos la pirámide, vamos a decir, Obelito 243, entre República Dominicana y el otro lado, Haití. Esto fue puesto en 1929, según yo veo ahí. Entonces, eso me quiere decir que de este lado para acá es República Dominicana y del lado de allá, Haití. Seguimos con las definiciones. Fundamento. Principio, o sea, estamos hablando del fundamento. Yo busco el fundamento, ¿dónde lo busco? Arriba. Abajo, ¿verdad? Fundamento, principio u origen en que se asienta una cosa. Si yo voy a buscar el fundamento de esta casa, no lo puedo buscar arriba, tengo que buscarlo abajo. Columna, como vemos aquí, elemento arquitectónico de soporte, rígido, más alto que ancho y normalmente de sección cilíndrica o poligonal, que sirve para soportar la estructura horizontal, ¿verdad? La carga que se va a poner arriba, de un edificio, un arco u otra construcción. Esto es una columna, nosotros sabemos lo que es una columna. La hermana White también habla de las columnas de nuestra fe. Eso hay que tenerlo muy claro. Soporte, la misma definición de columna. Poste, hemos visto el poste de luz, ¿verdad? El palo de luz, como decimos nosotros. Madero, piedra o columna que se coloca de forma vertical, ¿verdad? Sabemos que cuando estamos de pie estamos en forma vertical y cuando estamos acostados estamos en forma horizontal. Madero, piedra o columna que se coloca de forma vertical para servir de apoyo o señal. Base, parte inferior de un objeto o cuerpo que puede o no formar parte de él y que generalmente le sirve de apoyo y sostén. Si vamos a buscar la base de algo, la vamos a buscar abajo, la vamos a buscar desde el inicio. Si vamos a buscar la base de los pilares de la fe adventista, no podemos buscarla ahora en el 2025. Si vamos a buscar el fundamento de nuestra fe, tenemos que ir al comienzo del adventismo, que es el error que hemos cometido muchos. Queremos demostrar el adventismo por lo que conocemos hoy día. Yo tengo 30 años en el Evangelio, entonces yo quiero demostrar el adventismo en base a los 30 años que yo tengo en el Evangelio. No, si yo quiero demostrar, por ejemplo en Estados Unidos, si yo quiero hablar de Estados Unidos, yo no puedo comenzar con George Bush, ni puedo comenzar con Obama. Yo tengo que comenzar con los padres colonizadores, con ese barco que salió de allá de Europa buscando refugio, llegó a América, el Señor lo condujo a América y América se convirtió en tierra de libertad. Zapata, hormigón armado que soporta la carga de más de un pilar o una columna. Esto es una zapata. Evidentemente la palabra zapata parece como hermana de zapato. Y los zapatos nosotros no los usamos en la cabeza, los usamos en los pies. Entonces si vamos a buscar la zapata, tenemos que buscarla aquí. Donde quiera que hay un muro, se hizo una zanja con cierta profundidad. Allí se puso concreto, varillas, concreto. Y a partir de ahí, de ese fundamento, viene subiendo cada muro de esta edificación. Cimiento, parte de una construcción que está bajo tierra y le da solidez, le sirve de base y de apoyo. O sea, zapata y cimiento es lo mismo. Plataforma, superficie horizontal plana. Por ejemplo, todo esto que ocupa esta casa es la plataforma. La hermana Juan habla de la plataforma de la verdad eterna. Por eso estamos definiendo superficie horizontal plana, descubierta y elevada, construida sobre una armazón en el suelo u otra superficie mayor, que sirve de apoyo o base para algo. Esa es la definición de plataforma. ¿Hacia dónde puede conducirnos el hecho de no conocer nuestras raíces u orígenes? Oseas 4:6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento.
Oye, me es triste que el pueblo de Dios sea destruido por falta de conocimiento, cuando lo que más tiene el pueblo de Dios, ¿qué es? Conocimiento. Hoy día tenemos la Biblia, con su Antiguo Testamento y su Nuevo Testamento. Tenemos el espíritu de la profecía. De Elena de White hay decenas y decenas de libros. Entonces dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Entonces, ¿hacia dónde puede conducirnos el hecho de no conocer nuestras raíces y nuestros orígenes? Simplemente, aquí lo dice, a la destrucción, hermanos. ¿Por qué a la destrucción? Porque, dice el refrán allá afuera, que el que no sabe para dónde va, ya llegó. Si nosotros no conocemos nuestras raíces, si nosotros no sabemos de dónde nosotros venimos como pueblo, no se me puede decir a mí que sabemos para dónde vamos. Si no sabemos de dónde venimos, si no sabemos cómo se formó este pueblo, cómo Dios levantó este pueblo, uno podrá tener la capacidad de coger una pizarra y comenzar con el año 457 y el 27 y el 31 y la mitad de la semana y el 34 y por ahí después los 1810 años, 1844. Uno podrá saberse todo eso. Pero si uno no sabe por qué nosotros llegamos hasta 1844 y por qué Dios por qué desechó un pueblo para levantar otro. Porque el pueblo de Dios eran las iglesias protestantes de Estados Unidos. Ese era el pueblo de Dios. Cuando nosotros vemos el segundo ángel ha caído Babilonia. No cayó literalmente, es verdad, pero cayó simbólicamente. Porque esas iglesias que constituían el pueblo de Dios están ahí todavía, pero ya no son el pueblo de Dios, porque simbólicamente cayeron. El ángel fue donde Jesús y le dijo, maestro, tu pueblo allá abajo en la tierra no quiere aceptar el mensaje del primer ángel. ¿Qué hacemos? Jesús le dijo en primeros escritos, váyanse al remanente, a los que son fieles. Y Jesús se lo dijo mirando al pueblo, al que era su pueblo, a las iglesias protestantes de Estados Unidos. Se lo dijo mirándolas. Y dice el hermano Juan que volteó la cara. Y yo me figuro que cuando Jesús le quitó la mirada a su pueblo, a esas iglesias protestantes, no la volvió a mirar de nuevo. Por eso, como no aceptaron el mensaje del primer ángel, cayeron, dejaron de ser el pueblo de Dios. Y luego el Señor levantó a su pueblo, otro pueblo que vino desde abajo, y a ese pueblo después le dio el mensaje del tercer ángel. ¿Cómo ve el Señor el error? Os amonesto a que desconfiéis de estas cuestiones laterales que tienden a distraer la mente de la verdad. ¿Cómo le dice un dominicano? Las cosas como laterales, como sin importancia, como que no son lo que... ¿Cómo le dice un dominicano a eso? Cuando una gente te viene hablando a ti, que te está hablando tantas sandeces. No, pero hay otra palabra más. ¿Cómo? No me vengan a hablar disparate a mí. Os amonesto que desconfiéis de estas cuestiones laterales, que no dan en el centro, sino que están laterales, que tienden a distraer la mente de la verdad. Usted está formando a su hijo como usted quiere, pero hay un amiguito de al lado que usted ve que cada vez que se acerca a su hijo se le desvía. Entonces usted va y le pone la mano en la cabeza al niño del lado y le dice, sí, sígueme distrayendo a mi hijo. Eso es lo que usted hace. Tú dices, no, fulanito, ven, mira, padre de este niño, agárralo, no es tu hijo. Me está distrayendo a mi hijo, me lo está desconcentrando. Agárralo ahí, para que no me moleste a mi niño. Que tienden a distraer la mente de la verdad. Un dominicano le llama disparate. No me hable disparate, no me venga con disparate, por favor. Yo estoy muy concentrado en lo que estoy haciendo. Nunca es el error inofensivo ni santifica. ¿Cuándo el error no es inofensivo? Oye, qué triste. La mayoría de los adventistas no creen esto. De cada 100 adventistas, 99 no creen esa cita. Y mira qué cosa, si esa cita estuviera en un sitio rarísimo por ahí, pero mira dónde está la cita. Joya de los testimonios, tomo 2.
Todo el que de verdad presente conoce Joya de los Testimonios, tomo 1, tomo 2, tomo 3. Y la mayoría de todo lo que tienen esos libros, y la mayoría de todo lo que han leído esos libros, no creen en estas citas. Nunca es el error inofensivo, ni santifica, sino que siempre produce confusión y disensión. No puedo buscarle la cita porque la tengo en el teléfono y precisamente está grabando. Pero dice la hermana White, creo que en el primero escrito está la cita. ¿Cómo que dice? No podemos asistir a escuchar el error a menos que estemos obligados a hacerlo. Porque si vamos a escuchar el error sin el Señor enviarnos, los ángeles del Señor no nos van a proteger de caer en el error. Entonces dice aquí, nunca es el error inofensivo ni santifica, sino que siempre produce confusión y disensión. Entonces no estamos obligados a ir a escuchar el error, no podemos ir a escuchar el error, no podemos sentarnos a escuchar el error, no podemos jugar con el error. No podemos jugar con el error. Por jugar con el error, la verdad presente de la República Dominicana está como está hoy día. Deberíamos tener una verdad presente sólida, fuerte. Sin embargo, no contamos con tal verdad sólida, con tal verdad presente sólida y fuerte. ¿Por qué? Porque siempre hemos estado con la verdad presente y el error, el gallo, la gallina y el caballo. Pero sucede que el error y la verdad presente no están jugando. No es un juego. No es o sea, el error y la verdad presente no están en un juego. Están en una pugna. Están en una batalla. Al morir Elena G. de White y los pioneros adventistas, se levantó otra generación que no conocía la obra que Dios había hecho con esta iglesia hasta el año 1915. Ella dijo ese mismo año antes de morir, no tenemos nada que temer en lo futuro, excepto que olvidemos la manera en que el Señor nos ha conducido y sus enseñanzas en nuestra historia pasada. La mayoría de adventistas del séptimo día tampoco creen en esta cita. Porque el hermano White dice, mira, yo me voy a morir y los pioneros nos vamos a morir. Y va a venir otra generación que va a estar más distante de nosotros y de nuestros pioneros, nuestros primeros. Los pioneros son los primeros, ¿verdad? Aquí dice, los pioneros adventistas, pionero es primero. Luis, Sí. Cuando uno lee esa declaración de la sierva del Señor en el hecho de censo, eso es repetitivo en la historia de la iglesia en toda la época, porque Moisés es Moisés hablando, en Deuteronomio 31, Y Josué también. Es Josué hablando, es Pablo hablando, Sí. en el capítulo 17 y 18 de él, es la misma repetición. Lamentablemente. Es la misma advertencia, porque ellos como profeta visualizan la condición revelada por Dios de la iglesia a partir del profeta que retiene la apostasía. ¿A partir de qué se retira? ¿Qué dice Pablo? Pablo habla de la apostasía de la iglesia. La hermana White visualizó ya para 1915 la apostasía estaba en su fuga interna entre la iglesia adventista, con relación a múltiples temas que la iglesia desde ahí y desde antes 1888 ya la iglesia comenzó el rechazo abierto. Lo sorprendente es que la hermana White estaba viva y ya no se le estaba haciendo mucho caso. Entonces ella advierte, no tenemos nada que temer en lo futuro. No, me voy a morir yo, se van a morir los pioneros, pero ustedes no tienen nada que temer en el futuro. ¿Qué es lo que el hermano White está diciendo aquí? Dígame, ¿qué es lo que ustedes quieren para el futuro? ¿Quieren ser el pueblo de Dios? Ya lo son. ¿Quieren tener un fundamento como su doctrina, su doctrina principal? Ya lo tienen. ¿Quieren tener una profetisa? Ya la tienen. ¿Quieren tener unos pioneros, un cuerpo de pioneros? Ya lo tienen. ¿Quieren tener una institución?
¿Cuál era la institución? Asociación General de los Adventistas del Séptimo Día. Ya lo tienen. Entonces, no tenemos nada que temer en lo futuro, excepto que olvidemos. Esto es lo que ha pasado, es que hemos olvidado, que olvidemos la manera en que el Señor nos ha conducido, que olvidemos cómo el Señor levantó el adventismo y cómo paso a paso el Señor estableció a su pueblo. Que olvidemos la manera en que el Señor nos ha conducido y sus enseñanzas, hermanos, y sus enseñanzas en nuestra historia pasada. Tenemos que volver a las primeras enseñanzas que el Señor nos dio en nuestra historia pasada. Si buscamos como nuestras enseñanzas lo que tiene el adventismo en la actualidad, hemos perdido el norte. ¿Por qué es tan importante conocer nuestras raíces? Isaías 29:13 dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. O sea, prácticamente nada más estamos llevando el nombre de Adventista del Séptimo Día, pero nuestro corazón lejos del Señor, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Los hombres modelaron lo que un grupo de personas van a creer, y ese grupo de personas está imbuido en lo que los hombres fabricaron como sus enseñanzas, y los que están un chisme distante están a lo lejos, pero con el cordón umbilical conectado allá. De ahí no me despego nunca. Yo he escuchado predicadores decir, mira, a mí me sacan por la puerta de adelante de la corporación adventista y yo me meto por la de atrás, porque es que yo soy corporativo a rajatabla. Mateo 15:9 dice, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Hay dos adventismos. Hay un adventismo que lo levantó el Señor a través de un grupo de hombres llamado hoy día pioneros, a través de una señora que comenzó como una niña de 17 años, murió a los 87 años, y no me equivoco. Sí, porque duró 70 de ministerio. Ese es el verdadero adventismo. Pero después, con el tiempo, ya para 1957, esa iglesia que el Señor dejó establecida se dividió. Yo le hice llegar el libro a ustedes, no sé si lo pudieron leer, pero allí explica todo, cómo los líderes adventistas de esa época, con el señor Leroy Frum al frente, rebajaron nuestras creencias para poder unirse con los evangélicos. Por ejemplo, nosotros creíamos que Cristo vino a la tierra con la naturaleza caída de Adán, y lo dice el hermano Juan. O sea, Cristo no vino con la naturaleza de Adán antes del pecado, sino con la naturaleza de Adán después del pecado. Pero nuestros líderes, para asemejarse a los evangélicos, dijeron, no, vino con la naturaleza de Adán antes del pecado. Nosotros creíamos que había un santuario en el cielo. Sin un santuario en el cielo no hay nada que buscar en el adventismo. Los evangélicos decían que no hay ningún santuario en el cielo. Entonces los adventistas, para que no lo catalogaran como una secta, tuvieron que negociar con los evangélicos y manejar ahí el asunto del santuario en el cielo. Y así sucesivamente. Igualmente con el sacrificio de Cristo, bueno, la expiación fue completa en la cruz. Sí. Fue completa, ya, pues si fue completa en la cruz. No, pero eso no tiene discusión. De que la expiación de Cristo en la cruz fue completa. Ahora, ¿cómo ellos manejan la cita? Claro, porque cuando te dicen que la expiación de Cristo. La cita para quitar la expiación de Cristo en el santuario. Pero hermano, es que cuando te dicen que la expiación, cuando un evangélico te dice a ti que la expiación de Cristo fue completa en la cruz del Calvario, y para nosotros ser más afortunados, el hermano White también lo dice. La expiación de Cristo fue completa en la cruz. Completa y completada. Pero fue completa ¿cómo? A nivel sacrificial. A nivel sacrificial fue completa, porque si no hubiera sido completa, el Padre no recibe a Cristo. Ahora, cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, es sepultado, resucita, comparte con sus discípulos durante unos días y luego se va al cielo, entonces Cristo va al primer departamento de ese santuario que está en el cielo. El punto es que la sangre de Cristo es permanente. Evidentemente, entonces sí. Es decir, que esa discusión de la iglesia adventista, de esa teología que ha introducido en la iglesia, es una teología sin sentido. Porque si Cristo completa su sacrificio en la cruz y el valor de su sangre es permanente, tiene que llevar al santuario. Tiene que llevar al lugar santo y al lugar santísimo. Tiene que haber una expiación final. Hermano, es que el santuario le explica claro. Cuando el pecador o el sacerdote ponía las manos sobre la cabeza del chivo expiatorio,
y se derramaba esa sangre no, ¿qué se hacía con esa sangre? Esa había que ir para el santuario, asperjarla con el dedo, asperjarla, incluso en el arca había que asperjar un poco también. Entonces, no se puede matar al cordero y dejarlo en la cruz ahí, hay que coger con el cordero, con la sangre del cordero, para el santuario. Entonces, la expiación de Cristo en la cruz fue completa, pero a nivel sacrificial. Su sacrificio fue completo y completado y aceptado por el Padre. Pero después de ahí venía una segunda etapa, que era en el santuario celestial, en el lugar santo. Y luego una tercera etapa en el lugar santísimo. El apóstol Pablo se mantenía firme doctrinalmente. Sabemos que el apóstol Pablo no sacrificaba los principios en lo más mínimo. Esa es la gran diferencia entre el apóstol Pablo y nosotros. Dice el hermano Juan, esto es Special Testimonies, serie A. El apóstol Pablo no sacrificaba los principios en lo más mínimo. Hoy día la mayoría de adventistas son unos traidores. Han traicionado el adventismo, han traicionado el verdadero adventismo, han traicionado su propia fe. Sabemos que el apóstol Pablo no sacrificaba los principios en lo más mínimo. ¿Cuáles son los principios? ¿Cuáles son los principios? El apóstol Pablo veía los himnos, las canciones, los salmos con principio. El apóstol Pablo no lo veía que no lo podía ver de esa manera. Porque desde que tú cantas que sea mi universo, ¿qué es lo que te da deseo de una vez? Yo no me imagino al apóstol Pablo cantando que sea mi universo y moviendo los brazos. Tu hija, mi Señor Jesús. Yo no me imagino al apóstol Pablo cantando tu hija, porque tu hija es una balada y te va a poner a mover los brazos. Entonces dice aquí que no sacrificaba los principios en lo más mínimo, no dejaba que lo descarriaran los sofismas y axiomas de los hombres. Vamos a ver qué significa sofismas y axiomas. Sofisma, razón o argumento falso. Tú no puedes venirle con cuento al apóstol Pablo. Oye, cuando un dominicano te dice, no me venga con cuento, es que el dominicano se dio cuenta que tú lo quieres engañar. Sofisma, razón o argumento falso con apariencia de verdad. ¿Y cómo es que dice la cita? No dejaba el apóstol Pablo que lo descarriaran los sofismas y axiomas. Axioma, enunciado, idea o proposición que por clara y evidente se acepta sin demostración. Y el evangelio es así, que todo lo que tú me digas y todo lo que se diga yo tengo que aceptarlo. No, eso hay que demostrarlo, eso hay que ver si es así. Similar a sofisma está la falacia y el engaño, y similar a axioma está el aforismo o la máxima. Una máxima que se dice y se dice, con el tiempo hasta en verdad se convierte. Ayúdate, que yo te ayudaré. Una máxima, con el tiempo se convirtió en verdad. Ahora no hay cómo demostrarlo. Adelante. Sí, dice, yo estoy leyendo el libro Patriarca, Profetas y Reyes, y dice ahí que en los días de Acab, de Elías, el pueblo tenía ya alrededor de 100 años que no se practicaba el verdadero culto al Señor. Y como se le había enseñado, Jezabel y sus profetas, Jeroboam comenzó, ¿verdad? Pero fue en decadencia. Le habían enseñado un culto diferente. Entonces el pueblo estaba, cuando Elías le dijo, si Jehová es Dios, seguidle, y si va a en poder, el pueblo se quedó y dice que no respondió palabra. Porque se habían olvidado, dice que cuando David sí el pueblo estaba unido en el culto al Señor, en el altar del Señor. Pero dice que en los días de Elías incluso el altar estaba roto y descuidado. Sí. Entonces dice que cuando se le preguntó al pueblo que no pudo contestar, era porque había una confusión en su mente. O sea, ellos decían, tal vez en su generación, en su inconsciente, había algo por ahí guardado que decía que sí, que en los días de David se le hacía culto al verdadero Dios. Pero en lo que ellos veían en los reyes durante esos 100 años, le fue opacando hasta que se le olvidó que existía un verdadero Dios. Entonces, a través de la historia ha sucedido eso, que en el tiempo se ha cambiado la religión y los principios que la gente cree.
Entonces, cuando vienen 100 años, 200, dice ella que tenemos que nosotros estudiar los primeros 50 años del adventismo. La mayoría de adventistas no cree esa cifra. Para poder saber cuáles son las sendas antiguas. Los primeros 50 años. O sea, el pueblo de Israel en los tiempos de ella tenía que volver de David para atrás para saber cuál era el verdadero Dios. No dejaba que lo descarriaran los sofismas y axiomas. Un dominicano diría, el apóstol Pablo no dejaba que los cuentos lo engañaran. De los hombres, no debía coincidir con las suposiciones y afirmaciones de hombres que enseñaban como doctrina mandamientos de hombres. El apóstol Pablo no se movía doctrinalmente, debido a que aumentaban y prosperaban la iniquidad y la transgresión, no permitía que se enfriara su amor. El apóstol Pablo no permitía que se enfriara su amor. Las mujeres que seguían al apóstol Pablo no permitían que se enfriara su amor. Los que colaboraban con el apóstol Pablo no permitían que se enfriara su amor. ¿Por qué los pioneros adventistas no editaron un manual de iglesia? ¿Usted nunca se ha preguntado eso? ¿Por qué los pioneros adventistas no hicieron un manual de iglesia en donde pusieran todos los procedimientos que el pueblo debía llevar a cabo? ¿Por qué hoy día la Corporación Adventista sí tiene un manual de procedimientos? En 1882 se hizo el primer intento para crear un manual de procedimientos. Intento. Y el hermano Juan estaba vivo. En el tiempo del hermano Juan y los pioneros adventistas, la idea de un manual de iglesia fue rechazada. ¿Por qué? Porque con la Biblia y los testimonios bastaba. No hacía falta venir ahora a escribir un conglomerado de procedimientos. En 1932, con la hermana Juan ya fallecida y la mayoría de los pioneros, la iglesia adventista edita su primer manual de procedimientos. Cosa que la hermana Juan no le dejó al pueblo, ni los pioneros tampoco. La Biblia y los testimonios del espíritu de profecía nos bastaban como guía de procedimientos. ¿Cuál es el gran pecado de Babilonia? Vamos a leer en el conflicto de los siglos una amonestación rechazada. Otro capítulo que la mayoría de adventistas deberían quitarlo de este libro. Yo creo como que estamos en un año de sinceridad ya. Esta es una versión del conflicto de los siglos. Yo creo que el capítulo 22, la mayoría de adventistas deberían despegarlo de allí. Porque no es fácil usted leer una amonestación rechazada, el capítulo 22 del conflicto de los siglos, y seguir bebiendo del error, seguir apoyando el error y seguir unido a Babilonia. El hermano Juan dice, las iglesias que constituyen a Babilonia. Babilonia no es una iglesia, ni dos iglesias. Babilonia es un conjunto de iglesias. Babilonia es una asociación de iglesias. Entonces, un verdadero adventista tiene que verificar si a quien sirve, si a quien adora, a donde se congrega y todo eso, o de donde es miembro, si pertenece a Babilonia. Porque si pertenece a Babilonia, dice aquí, el gran pecado de que se acusa a Babilonia es que ha hecho que todas las naciones beban del vino de la ira de su fornicación. O sea, Babilonia tiene una copa embriagadora, como vamos a leer, pero esa copa ya se la ha dado a todas las naciones. Esta copa embriagadora que ofrece al mundo, ¿representa qué? Entonces, todo el que está en Babilonia tiene que beber de falsas doctrinas. Babilonia tiene doctrinas que no son las doctrinas que Dios determinó para su pueblo, que ha aceptado como resultado de su unión ilícita. En Mateo 12 Jesús dijo, es lícito hacer el bien en sábado. Cuando es ilícito es lo contrario. Entonces habla como resultado de su unión ilícita con los magnates de la tierra. ¿Cuáles son los magnates de la tierra? Bueno, los políticos, los grandes políticos, los grandes empresarios, la gente de dinero, los millonarios. La amistad con el mundo corrompe su fe, la fe de Babilonia, porque Babilonia es un grupo de iglesias que al unirse al Estado se constituyen en Babilonia, entonces ya la fe de todo el mundo se corrompió. ¿Usted quiere determinar si una iglesia es Babilonia? Usted solamente tiene que verificar si está unida al Estado. Cualquier iglesia en el globo terráqueo cristiana que esté unida al Estado, automáticamente está constituida en Babilonia. Automáticamente. La amistad con el mundo corrompe su fe y a su vez Babilonia ejerce influencia corruptora sobre el mundo. Babilonia no da espiritualidad.
Babilonia lo que da es corrupción sobre el mundo, enseñando doctrinas que están en pugna. Cuando usted está en pugna, usted está muy... cuando usted tiene una pugna con su vecino, porque el vecino le está tirando la basura para acá, usted está muy romántico y muy amoroso con el vecino. No, cuando usted está en pugna es porque hay una situación. Tú dices, bueno, porque yo no encuentro qué hacer, porque es que ya no encuentro por dónde caminar con toda la basura que el vecino me está tirando. Entonces llega un momento que tú dices, bueno, me mudo de aquí o cojo por una fiscalía para que me vengan a ayudar con el vecino porque me está tirando un montón de basura. Ya las moscas no me dejan tranquilo. Entonces, enseñando doctrinas que están en pugna, en pleito, con las declaraciones más claras de las Sagradas Escrituras. Babilonia tiene una misión, una sola, y ella va de la contraria a lo que dice la palabra de Dios. Y hoy día, la gran mayoría de adventistas del séptimo día están jugando el gallo, la gallina y el caballo con Babilonia. Hoy día, la mayoría de adventistas del séptimo día tienen aún la capacidad de defender a Babilonia. Roma le negó la Biblia al pueblo. ¿Qué hizo Roma con el pueblo? De un pueblo tengo, vamos a estudiar la Biblia ahora de duro. Roma le negó la Biblia al pueblo y exigió que en su lugar todos aceptasen sus propias enseñanzas. Exigió, esa es otra característica de Babilonia. Babilonia exige. Babilonia te dice, si tú no haces la cosa como a mí me da la gana, entonces tú vas a tener problemas. Babilonia te da ultimátum. Es así que hay que hacerlo y no hay nada que averiguar, no hay nada que negociar. Es como cuando usted va a buscar un préstamo a un banco. ¿Usted no ha visto que el contrato del banco es una hoja como de este tamaño? ¿Y de qué tamaño son las letras? Son así como estas. Son una letrica que hay que buscar lupa para leerla. Entonces tú intentas leer el contrato, como yo, que no pongo mi firma antes de leer en un lugar, pero no importa. Cuando tú lees y tú no estás de acuerdo con algo, el banco lo va a borrar y lo va a cambiar. No, usted tiene que aceptarlo como el banco lo dice y poner su firma y ya, si usted quiere el préstamo. Entonces Babilonia, ¿qué es lo que hace? Exigió que en su lugar todos aceptasen sus propias enseñanzas. La obra de la reforma consistió en devolver a los hombres la palabra de Dios. La reforma dijo, no, la Biblia es para todo el mundo, tenga todo el mundo la Biblia. Roma dijo no, Roma se la quitó. Entonces ahí comenzó el pleito entre la reforma y Roma y Babilonia. Dice, pero ¿no se ve acaso en las iglesias de hoy que lo que se enseña a los hombres es a fundar su fe en el credo y en las doctrinas de su iglesia antes que en las Sagradas Escrituras? ¿Por qué la hermana Juan no dejó un credo? Por ejemplo, hoy día la Corporación Adventista tiene 28 creencias fundamentales. Pero ¿por qué los primeros adventistas no dejaron esas 28 creencias fundamentales establecidas en un libro que abajo dijera Elena G. de White y pioneros adventistas? ¿Por qué no sucedió? Pero ¿no se ve acaso que en las iglesias de hoy lo que se enseña a los hombres es a fundar su fe en el credo? Por ejemplo, si yo fuera miembro de la Corporación Adventista, yo no pudiera predicar el mensaje del tercer ángel. Yo estaría condenado so pena de censura o so pena de fraternización por predicar el mensaje del tercer ángel. Porque entonces la corporación me va a decir, pero es que mira, es que en mi credo no está el mensaje del tercer ángel. Entonces tú no puedes decir cualquiera que adora a la bestia y a su imagen, tú no puedes decir eso. Y mucho menos desde nuestro púlpito, porque esa no es parte de nuestras creencias. Pero entonces, hermano, es un mensaje de odio. ¿Perdón? Es un mensaje de odio. Bueno, está demostrable. Es demostrable. No, es que el punto es, mientras las instituciones religiosas se van alineando y van asumiendo las políticas del mundo, las ideologías del mundo, entonces entran en pugna. Uno va estrechándose con el mensaje. Claro, entonces el mensaje del tercer ángel no tiene cabida en una institución así. Pero ¿qué es lo que está diciendo aquí, hermano? Pero ¿no se ve acaso que en las iglesias de hoy lo que se enseña a los hombres es a fundar su fe en el credo? ¿Cómo que se llama? 28 creencias fundamentales de los adventistas del séptimo día. Y en las doctrinas de su iglesia, antes que en las Sagradas Escrituras, cuando se levantan maestros verdaderos para explicar la palabra de Dios, levántase también hombres de saber, ministros que profesan comprender las Santas Escrituras.
para denunciar la sana doctrina como si fuera herejía. Eso da pena que entre la verdad presente se levanten hombres que la sana doctrina la den como herejía. Y eso sucede muy a menudo, alejando así a los que buscan la verdad. Sí, hermano. Pero no se puede estudiar las 27 doctrinas cuando eran 27. Y cuando si esa verdad, como la escritura bíblicamente, la fe de Jesús, si se predicara eso sin el manual de la iglesia, la cosa por lo menos tuviera la medio aliviada. Sí, pero que el gran problema, porque inicial nunca fueron 28 doctrinas, ni nunca fueron 27 creencias. Comenzaron como 22 creencias fundamentales y luego en 1980 agregaron 5 más para convertirlo en 27 y ahorita en el 2005, hace 19 años atrás, hace 20 años atrás, agregaron otra doctrina más. Entonces, el asunto es que no es si son inofensivos o si son malas, es que no debieron ser nunca, porque no fue lo que nuestros pioneros nos dejaron como fundamento de nuestra fe. Dice aquí, ¿es la fe el fundamento de nuestra salvación? La fe no es el fundamento de nuestra salvación, sino la gran bendición, el ojo que ve, el oído que escucha, los pies que corren, la mano que se aferra. La fe es el medio, no el fin. La fe es la que te ayuda a llegar a Cristo. El fin es Cristo. Esto está en Cada Día con Dios, 16 de noviembre, primer párrafo. ¿Si tú ibas a decir algo? Sí, que yo iba a decir que lo mismo que ha acontecido, que está aconteciendo, es lo mismo que sucedió cuando el pueblo en los tiempos de Saúl fue. En el tiempo antes de poner a Saúl, en el tiempo de Samuel, es lo mismo que está aconteciendo. O sea, que el hombre quería tener su fe depositada en el hombre, era cuando ellos pidieron rey, claro, ¿verdad? No querían guiarse de Dios, y es lo mismo que se ha... ¿Son inspirados los 7 pilares fundamentales de la fe adventista? Al terminar esta reunión hoy, esperamos tener una participación en la tarde, ¿verdad, hermano? Si es posible, ojalá que ya Lisandro esté en ese momento. Sí, porque en la condición mía yo casi no puedo estar mucho sentado. Ah, que tienes que estar acostado también. Sí, tengo que estar acostado. La mayor tiempo. Ah, ok. Y yo hablé con Ervis y yo quisiera verlo, porque él tiene... ¿Habló con quién? En el hermano Ervis, él está en Cambita. Yo quisiera como verlo porque quería consultarme un asunto conmigo. Ok, bueno, ponemos de acuerdo. Sí, Lo ponemos de acuerdo, está bien. Manejamos la hora del almuerzo. Sí. La pregunta es, ¿son inspirados los 7 pilares fundamentales de la fe adventista? Al concluir esta reunión hoy, cuando salgamos por esa puerta por donde entramos, nosotros tenemos que quedar claros si el fundamento de nuestra fe son las 28 creencias fundamentales de la Corporación Adventista o son los 7 pilares fundamentales de la fe adventista. Eso tiene que quedar claro y nosotros tenemos o tendremos que tomar decisiones en ese sentido. Si nosotros no tomamos decisiones en ese sentido, nosotros vamos a seguir pagando las consecuencias. Hoy día, lamentablemente, aquí en República Dominicana ya prácticamente es como si no existiera la verdad presente. Porque después de aquellas reuniones y tantos predicadores que venían y hablaban de verdad presente, hemos venido en un descenso en el que ya no se ven ni los predicadores, ni las reuniones, ni los que patrocinaban las reuniones, ni los hijos de los que patrocinaban esas reuniones, porque 20 años atrás eran niños, pero yo estaba casado ya, ¿entiendes? Entonces yo puedo hablar con propiedad. Hoy día yo miro a los hijos de los que me educaron a mí, de los que me formaron como galateo, porque es otra cosa. Ah, que tú eres galateo, digo, no, pero espérate, es que a mí me enseñaron a ser galateo, pero que el otro apostató y volvió a la corporación es un problema de él. A mí se me enseñó a ser galateo, a mí se me formó como galateo. Por eso yo me defino como pastor galateo. Y no tengo vergüenza de hacerlo. Los hermanos internacionales me preguntan qué significa galateo. Y yo les digo, mira, galateo es igual a historicista. Un historicista está mirando, estudiando el adventismo pionero, primero. Un galateo, eso fue precisamente lo que hizo. El término lo acuñó los líderes de la corporación adventista. Que porque alguien en Galaara, en Puerto Rico, hacía tal cosa, cuando vieron a los de aquí reformándose, creyendo en la inspiración, de una vez lo estigmatizaron como galateo.
Entonces, ese término denigrante, ese término peyorativo, ese epíteto, un ser despectivo, un servidor, para la gloria del Señor, se está encargando, mire, de ponerlo como algo grande, algo maravilloso y glorioso. Entonces, dice la señora Elena G. de White, la mayoría de personas no conocen este libro. Vamos a ver una foto por ahí, no sé, ahorita, en el segundo tema. Counsel to Writers and Editors. Ese es consejo para editores y escritores, de Elena G. de White. En la página 30 a la 31, esto es de 1889, la señora Elena G. de White dice de la siguiente manera, y es muy contundente lo que dice al final. Y de hecho, la mayoría de adventistas tampoco creen esto. Oye, no fue que yo vine a hacer juicio hoy, es que yo le estoy hablando por una vivencia personal. La mayoría, el del 99% de los adventistas, en algunos casos el 100% no cree esta cita de Elena G. de White. Y es verificable. Incluso en el librito Eventos de los Últimos Días está esta cita. Y la mayoría no lo cree. El tiempo transcurrido en 1844 fue un periodo de grandes eventos. ¿Cómo fue el periodo de 1844? De grandes eventos, maravillosos eventos, gloriosos eventos, que abrió ante nuestros ojos asombrados la purificación del santuario, primer pilar fundamental de la fe adventista. El primer pilar de la fe adventista no es el santuario, sino la purificación de ese santuario, que se llevaba a cabo en el cielo. ¿Dónde era que se llevaba a cabo esa purificación? Pues la hermana Juan estaba muy clara de que sí había un santuario en el cielo y que se estaba haciendo algo muy importante allí. Y tuvo una decidida relación con el pueblo de Dios sobre la tierra, también con los mensajes del primero y segundo ángeles y con el tercero, segundo pilar fundamental de la fe adventista. Y desplegó el estandarte en el cual estaba inscrito los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, tercer pilar fundamental de la fe adventista. Este mensaje equivale al mensaje de la justificación por la fe. Algunos también lo llaman victoria sobre el pecado. Pero victoria sobre el pecado, justificación por la fe, es igual, la hermana Juan lo vio, como los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Usted sabe que en el arca estaba la justicia dentro del arca, que no entra en intransigencia, pero arriba estaba el propiciatorio, que simbolizaba ¿qué? La justicia, la misericordia. La justicia en la ley, la misericordia en el propiciatorio. Tercer pilar. Uno de los hitos de este mensaje, ¿uno de los qué? ¿Recuerdan por qué definimos hito? Míralo aquí. Uno de los hitos de este mensaje fue el templo de Dios. Asimismo hay un capítulo en este libro, Eventos de los Últimos Días. El conflicto de los siglos, sí, perdón. El capítulo 24 se titula El templo de Dios. Y a propósito que digo eso, estos pilares que estamos leyendo hoy están todos verificados aquí en este libro, El conflicto de los siglos. La mayoría de adventistas del séptimo día tampoco creen en el conflicto de los siglos. No, como que no lo están dando, pero tú vas y lo compras. No, ese libro lo están repartiendo muchísimo. Ted Wilson, Ese mismo. Ted Wilson dijo, déjenme a mí. Perdón, Ted Wilson dijo, déjenme a mí la ciudad de Nueva York, que yo mismo la voy a llenar del conflicto de los siglos. Personalmente, téngalo. Y sin embargo, la mayoría de adventistas del séptimo día no creen ni en este libro, ni en los 7 pilares que están contenidos. Sí, hermano, en este libro. El punto es que cuando tú has disecado la mentalidad de los hermanos, la inspiración divina que no tienen el hermano de Dios, te puedes regar mucho por todas partes. Por ejemplo, si yo leo, ese trabajo está hecho. si a mí me dan un púlpito adventista, o sea, la corporación me invitan a predicar, y yo tomo este libro y comienzo a predicar, lo más probable es que no llegue a la mitad del tema. Porque aquí está el mensaje del tercer ángel. Y el mensaje del tercer ángel no se puede predicar en ese púlpito, porque te habla claro de la imagen de la bestia y de la bestia. Y si tú explicas lo que es la imagen de la bestia y lo que es la bestia, allí te metes en rojo. Uno de los hitos de este mensaje fue el templo de Dios, visto en el cielo por su pueblo amante de la verdad. Y el arca que contenía la ley de Dios. Cuarto pilar, templo de Dios. Quinto pilar, la ley de Dios. La luz del día de reposo del cuarto mandamiento. Sexto pilar fundamental de la fe adventista.
resplandeció con sus fuertes rayos en el camino de los transgresores de la ley divina. Hay algunos que dicen, no, el sábado no es un pilar porque ya está contenido en la ley de Dios. Sí, pero al Señor le plació mostrárselo al hermano Juan en este orden. La ley de Dios en el quinto pilar, míralo aquí, y en el sexto pilar, la luz del día de reposo del cuarto mandamiento. Porque es la piedra de toque. O sea, el Señor le plació hacer un énfasis en el que, a pesar de que el sábado estaba en la ley de Dios, ponerlo fuera de la ley también como uno de los pilares fundamentales de la fe adventista. Resplandeció con sus fuertes rayos en el camino de los transgresores de la ley divina. O sea, cuando los transgresores violaron, como la iglesia de Cristo de 1844 para atrás, esa iglesia reformada, desde la Reforma 1844, no guardaban la ley divina. Entonces el Señor les mostró el sábado para que les ilumine el camino de la ley divina. Séptimo pilar fundamental de la fe adventista, la no inmortalidad de los malvados. ¿Es un antiguo qué? Hito. ¿Qué significa la no inmortalidad? Cuando tú eres inmortal es porque tú vives para siempre, ¿sí o no? Cuando dice no inmortalidad, Son mortales. o sea, que no viven para siempre los malvados. Los malvados cuando mueren no viven para siempre, los justos tampoco. Lo que pasa es que los justos van a resucitar para vida eterna. Los malvados van a morir eternamente. No puedo, o sea, van a resucitar luego para el lago de fuego y todo eso, pero como quiera estarán perdidos. Esta parte que dice el hermano Juan aquí al final, tampoco la creen la gran multitud de adventistas. No puedo recordar nada más que pueda colocarse bajo el título de los antiguos hitos. ¡Wow! ¡Qué lucha! El hermano Juan no puede recordar nada más que pueda colocarse bajo el título de los antiguos hitos. Y la mayoría de adventistas del séptimo día hoy recuerdan 28 creencias fundamentales y la ponen allí abajo. Porque creen en los mandamientos del hombre. Ustedes, pero esto es lo que dicen que son de verdad presentes. Incluso los que creen en el Espíritu, los que no creen en el Espíritu Santo, los que son judíos, todo el mundo cree que debajo de estos antiguos hitos hay muchísimas cosas más. Mientras que la mensajera del Señor dijo, entró como en una amnesia, como Juan el Bautista. Sonaron unos truenos y él escuchó lo que dijeron. Y cuando él iba a escribir, le dijeron, no papá, eso no lo escriba. No, eso no. Entonces después que él salió de la visión, dijo, no, ya. La hermana Juan escuchó el día y la hora de la venida de Cristo. Y cuando regresó de la visión, dijo, mira, no me acuerdo, yo lo escuché claramente, pero no me acuerdo. Entonces dice aquí, no puedo recordar nada más, parece que entró en una amnesia, que pueda colocarse bajo el título de los antiguos hitos. Estos son los 7 pilares fundamentales de la fe adventista. ¿Tú sabes por qué la mayoría de los hijos, de los hermanitos que dicen que son de verdad presentes, hoy día están trabajando como mensajeros en empresas, en la ciudad, a pesar de que fueron criados en el campo? ¿Tú sabes por qué hoy día andan las hijas de los hermanos en pantalones por ahí? Como impías, igual que las impías, con las uñas pintadas. Incluso son tan descaradas que van a la misma boda, su propia boda, con las uñas pintadas y todo transformada como una impía. ¿Tú sabes por qué sucede todo eso? ¿Tú sabes por qué los hijos de los que en el 92 levantaron un movimiento, 91, 90, y se fueron al campo, hicieron tantas cosas y hoy día están la mayoría destruidos? Porque no creen esto. En lugar de estos 7 pilares que Dios nos dejó, se inventaron otras cosas. Es cierto que en la página 61, 62 de Primeros Escritos dice, son muchas las verdades preciosas que contiene la palabra de Dios, pero es la verdad presente lo que el rebaño necesita. Temas como el santuario, la ley de Dios, la no inmortalidad del alma son temas esenciales. Sí, por allí solamente hay 3 pilares, o 2. Los otros están completos aquí. Todo esto constituye el fundamento de nuestra fe. Vamos ahora a verlo de manera ordinaria ya. Los 7 pilares fundamentales de la fe adventista. Primer pilar, ¿cuál es? La purificación del santuario. Segundo pilar, ¿cuál es? Los mensajes de los 3 ángeles. Tercer pilar, los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Cuarto pilar, el templo de Dios. Quinto pilar, la ley de Dios. Sexto pilar, el sábado. Séptimo pilar fundamental de la fe adventista, la no inmortalidad de los malvados. Y la hermana Juan vuelve y repite, no puedo recordar nada más
que pueda colocarse bajo el título de los antiguos hitos. No hay nada más que yo me acuerde que yo pueda colocar ahí abajo. Hermano, si el hermano Juan se hubiera acordado de algo más, ¿no lo hubiera escrito? No hubiera recapitulado, mira, me acordé, me faltaron 8 pilares más, o me faltaron 21 para completar 28. Cuando yo entré a la iglesia adventista, yo tenía como 13, 14 años, más o menos. Yo nunca escuché hablar de pilares. Y después de que crecí y me casé, escuché hablar de pilares. Pero para mí eso no existía porque nunca lo escuché. No sabía lo que era. Hay una hermana en Jarabacoa, una señora ya de edad, hermana Ana, esposa de Máximo, que ella me dijo a mí que cuando ella entró a la iglesia adventista, ella escuchó hablar de pilares. Y que de un tiempo en adelante ya no se hablaba de pilares, y que ahora nuevamente vuelve a escuchar hablar de pilares cuando lo escuchaba él predicando. O sea que hubo un tiempo en que sí se doctrinaba como que eso era fundamento, llegó un tiempo en que desapareció y ya no lo volvimos a escuchar. Vamos a ver ahora, esta serie de temas tiene como 5 o 6 temas, y en cada uno de los temas ponemos los verdaderos pilares, y en cada uno de los temas también ponemos una serie de falsos pilares fundamentales de la fe adventista. Bueno, si yo pudiera presentar en este tema los falsos pilares fundamentales de la fe adventista, yo les presentaría la verdadera educación como un falso pilar fundamental. Yo les presentaría el sábado, te dirá, bueno, pero el sábado está dentro de los verdaderos pilares. Sí, pero es que está mezclado con un falso pilar. Yo les presentaría la no inmortalidad del alma, pero luego vengo y lo engaño metiéndole el carácter como un pilar fundamental de la fe adventista. Luego vuelvo y lo embabuco de nuevo, le meto la ley de Dios y para fulminarlo, entonces termino con la familia como un pilar fundamental de la fe adventista. Entonces, mientras que los verdaderos pilares son 7, yo los engaño o intento engañarlos con 6 pilares. Yo he ido a iglesias en donde, iglesias de verdad presentes, donde supuestamente no están unidos a la corporación. Y yo he preguntado, ¿cuáles son los pilares fundamentales de la fe adventista? La ida al campo, la buena música, la crianza de los hijos, el carácter, la familia, la reforma pro salud. Falsos pilares fundamentales. Te diré, hermano, pero ¿y la verdadera educación, hermano? Que no quisimos mandar a los niños a la escuela, hermano, para que no se corrompan allí. Con todos esos muchachos, hermano, eso no es un pilar fundamental de la fe adventista. No, no lo es. Porque entonces si lo es, esto está equivocado entonces. Esta cita, esta inspiración está equivocada. Aquí yo no veo donde dice que la familia es un pilar fundamental de la fe adventista. Ni veo donde dice que el carácter, el buen carácter, es un pilar fundamental de la fe adventista. ¿Ustedes no notaron algo? Ni siquiera la venida de Cristo está como un pilar fundamental de la fe adventista. Hermano, pero usted se está volviendo loco, hermano. ¿Y qué es lo que usted está diciendo, hermano? Usted va a confundir a nuestros niños, hermano. ¿Cómo usted dice que ni siquiera la venida de Cristo es un pilar fundamental de la fe adventista? Sí, así es. Porque los pilares fundamentales son estos que están aquí. Ahora, vamos a verificar si la venida de Cristo está en alguno de estos pilares. Vamos a verificar si la verdadera educación, el carácter y la familia están dentro de esos pilares. Es muy buena la verdadera educación, pero no es lo que sostiene nuestra fe. El Señor nos levantó como pueblo a partir de 1844. ¿Cuántos colegios teníamos en 1844? Apenas estaba comenzando. Llevábamos la reforma pro salud en 1844. Estábamos fumando tabaco desde los púlpitos y éramos pueblo de Dios. Y estábamos comiendo carne de cerdo y éramos pueblo de Dios. El hermano Juan se hartaba de pollo. Comía pollo sin piedad. No podía comer habichuelas, frijoles. Entonces tenía que conseguir la proteína en el pollo. Comía carne sin compasión el hermano Juan. No había reforma pro salud. La primera visión de la reforma pro salud vino el 10 de diciembre de 1863. La Asociación General se constituyó el 21 de mayo de 1863. O sea, para el 21 de mayo de 1863 ya éramos pueblo de Dios y no teníamos la Asociación General. Para el 10 de diciembre de 1863 ya éramos pueblo de Dios y no teníamos la reforma pro salud. Entonces, ni la institución ni la reforma pro salud
son pilares fundamentales de nuestra fe, porque ya éramos pueblo, aunque no teníamos esas luces. Entonces, por eso, esta serie de pilares es totalmente falsa. Los que son verdaderos, como quiera falso, porque están mezclados con el error. Esas son otras verdades. Mira, si supiera que son pilares, Sí, pero son otras verdades que... pero hay dos tipos de pilares. Hay pilares primarios, que son los fundamentales, y hay pilares secundarios. Por ejemplo, de momento, si yo quito esta columna, este edificio no se viene abajo. Sigue funcionando. ¿Por qué? Porque hay otros que están en las esquinas que sí son fundamentales, y aunque esta hace una función ahí de soporte, pero los que están allá son los que sostienen la real estructura del edificio. Entonces, es lo que pasa con esto. Sí, el Señor tenía para su pueblo la verdadera educación desde un principio, pero es que habían cosas más importantes que darle primero. Luego vino la verdadera educación con los colegios adventistas, las universidades, vinieron los sanatorios y todo eso. Bueno, ese es como, perdón, mucho más. Sí. Nótate el asunto de las dos mejillas, la condescendencia de Dios. Todo Dios condesciende con el pueblo, Dios siempre ha condescendido con su pueblo, en base a que lo primario siempre se olvida. Lamentablemente. Y lo primario siempre se olvida. Dios le establece en Deuteronomio capítulo 17 leyes para un rey, pero Dios nunca dispuso un rey para Israel. Sí. Pero Dios en su misericordia, ¿qué hace Dios? Condesciende. Sí. Condesciende. Ahora, la iglesia adventista, la iglesia incipiente, van haciendo de las otras iglesias, con la costumbre, educación, era necesario darle otras verdades aparte de los 7 pilares. ¿Por qué? Todavía fumamos. Sí, pero no comprendo. Otra verdad, aparte de los 7 pilares, ¿cómo así? Los 7 pilares. ¿Pero cómo así? Están los fundamentos con cual se inicia la iglesia adventista. Están los fundamentos, los pilares, en la cual subsiste la iglesia adventista como pueblo de Dios. Pero nótate que, como tú dices, que todavía el pueblo basado en esos fundamentos comía puerco. O sea, esos fundamentos del verbo de asimilarlo y Claro. ponerlo en práctica, y las otras Pero verdades. Nótate que las otras verdades son añadidas. No. Son No, añadidas. no. Sí, hermano, como tú lo presentas. No, me explico. Mire, Sí. por ejemplo, vámonos con la reforma pro salud. Okay. Dice el mensaje del primer ángel, en el segundo pilar fundamental de la fe adventista, temed a Dios y darle gloria. ¿Por qué? Porque la hora de su juicio es- Ha llegado. Pero dice en 1 Corintios 10:31, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa para la gloria de quién tenemos que hacerlo. Entonces, la reforma pro salud estaba ahí en el mensaje del primer ángel. Lo que pasa que era una luz que el pueblo no estaba preparado para recibirla. No fue que Dios vino el 10 de diciembre de 1863 con una luz nueva. No fue eso, a dar la reforma pro salud. Ya estaba allí. Intrínseca, Ya, o sea, Eso es entendible. o sea, entendible. está en él porque, por ejemplo, Sí. esas columnas principales son del mismo material Claro. que las columnas secundarias. Pero ya Pero la tienes tú definición, tienes tú que comenzar a asimilar esa columna para luego sacar, pero mira, tienen el mismo cemento, la misma varilla, el mismo... Y entonces tú dices, bueno, la reforma pro salud, tú lo puedes catalogar o sacar del mensaje del tercer ángel. Ahí está. Claro. Porque ahí estaba el maná y ahí estaba la ley de Dios. ¿Entiendes? O sea, el Señor poco a poco le va dando la luz a su pueblo a medida que lo va asimilando. Porque no era que no estaban los pilares, fue que Él se lo recalcó en una fecha en específico, pero estaba en esos pilares. Cuando uno lo desmenuza, ahí están todas nuestras. Entonces, por eso que le quiero decir que no fue que el Señor tuvo que dar otras enseñanzas, era que estaban allí. Lo que pasa es lo que dice el hermano Juan. Los pilares son una nueva luz. ¿Para quién? Para quien no lo conoce. El que no lo conoce, el que no lo entiende, es una nueva luz. Entonces, cuando tú estudias el mensaje del primer ángel, tú miras que la reforma pro salud estaba allí incluida. Y debíamos darle gloria a Dios con la reforma pro salud. Cuando tú miras la purificación del santuario, allí también estaba la reforma pro salud. ¿Qué era lo que comía el pueblo en el desierto? Maná. Y el maná representa la reforma pro salud. ¿Qué había maná en el arca? En una vasijita, ¿verdad? Sí. Ahí estaba la reforma pro salud. ¿Y qué tenía al lado? La ley de Dios. ¿Y qué tenía arriba? Tenía el propiciatorio, que era la justificación por la fe. Entonces, todas estas cosas
que nosotros queremos añadir como pilares fundamentales de nuestra fe: la verdadera educación, el carácter, la familia, la ida al campo, la buena música. Todo eso estaba incluido ahí. Ahora, ¿cuál es el gran problema? Mi pueblo, por rechazar el conocimiento, fue destruido. Yo fui a una y un montón de reuniones a escuchar personas de renombre, personas que en un momento dijeron: República Dominicana es el país del tercer ángel, pero nunca me enseñaron esto. Nunca, absolutamente. A mí se me enseñó, si yo enumero cuáles fueron los pilares que me formaron a mí como galateo, yo puedo mencionar la verdadera educación, yo puedo mencionar la ida al campo, yo puedo mencionar la buena vestimenta. Una cosa que se habló muchísimo fue del carácter. Óigame, el carácter era un pilar fundamental. La crianza de los hijos, la ida al campo, la reforma pro salud. Óyeme, yo salía de la corporación, yo me escapaba para ir a una reunión y allí yo pude entender la reforma pro salud. Yo pude entender que cuando Cali me llevó a mí al campo, yo fui como visitante con esa muchacha, como amigo, un hermanito de la iglesia. Yo jamás imaginé que iba a tener 4 hijos con ella. Viajando al campo, íbamos como amigos, luego como novios, luego como esposos. ¿Me entiendes? O sea, si usted me pide a mí que le enumere los pilares bajo los cuales yo fui formado como galateo, como reformador, fueron esos. Ahora, estos pilares no es que son malos, es que no son fundamentales, no son lo que sostienen el adventismo. De 1844 a 1863 ya éramos pueblo y no teníamos nada de eso, de la familia, del carácter, la ida al campo, ni nada de eso. Entonces, por eso esos pilares no son el fundamento de nuestra fe. Ahora, cuando nosotros mencionamos la purificación del santuario, la hermana White dice en este libro que el santuario era el fundamento central de nuestra fe. El pilar central. El pilar central de nuestra fe. Cuando nosotros vamos a los mensajes de los 3 ángeles, la misma hermana White dice: el mensaje del tercer ángel es la verdad presente para este tiempo. Y ahí mismo te dice, cuando tú predicas el mensaje del tercer ángel, tienes que predicar el primero y el segundo también. Sí, que el mensaje del tercer ángel, la 25, Mateo 25, la 10 no es verdad presente. Sí, es verdad presente, porque cuando se proclamó el mensaje del segundo ángel, se dio al enunciado: ha llegado el esposo a salir a recibirle. Entonces, no es que... Eso para ver cómo la hermana White utiliza tanto un término con una verdad como con otra, y la enlaza. Sí, pero no es que Mateo 25 es otro pilar. No, es que está en el segundo, en el mensaje del segundo ángel. Entonces, todas las cosas buenas que nosotros podemos encontrar, porque yo no estoy en contra de la verdadera educación, ni del carácter, ni de la familia, ni de la ida al campo, ni de la reforma pro salud. Todo eso es bueno, pero no podemos verlo al lado. Los pilares aquí y esto aquí. Pero yo como que esos pilares no me agradan mucho. Yo me voy con esto, que fue lo que pasó en mi caso. A mí se me enseñaron unos pilares que eran totalmente falsos. El Señor, por su misericordia, ni siquiera aquí en este país, en una isla por allá, fue donde a mí se me cayeron las escamas de los ojos y yo pude conocer, descubrir la verdadera verdad presente, hermano. Hermano, usted me ve predicando, pero yo lloro por dentro, porque la mayoría de adventistas del séptimo día que yo conozco de hace varias décadas no conocen este fundamento de nuestra fe. Tienen otro fundamento para su fe. Aquí están otra vez los 7 pilares: la purificación del santuario, los mensajes de los 3 ángeles, la justificación por la fe, el templo de Dios, la ley de Dios, el sábado y la inmortalidad del alma. En Proverbios 9:1 dice: la sabiduría edifica su casa, labra sus 7 columnas. No será coincidencia eso, que en Proverbios diga eso. Ejercicio para memorizar los 7 pilares fundamentales de la fe adventista. Vamos a ver. Pilar número 1, el equipo callado. La purificación del santuario. Segundo, equipo silent, please. Segundo, los mensajes de los 3 ángeles. Tercero, los mandamientos. Los mandamientos. Silent, equipo. Sí. Los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Cuarto pilar fundamental, dije que está aquí en el capítulo 24. El silent, equipo. El equipo está nervioso. No. El templo. Vamos a repasar de nuevo. No me gusta llevar rápido al equipo. Los 7 pilares fundamentales de la fe adventista:
La purificación del santuario, primer pilar fundamental de la fe adventista. El mensaje de los tres ángeles, o los mensajes de los tres ángeles, segundo pilar fundamental de la fe adventista. Los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, que equivale al mensaje de la justificación por la fe o al mensaje de la victoria sobre el pecado. Tercer pilar fundamental de la fe adventista. El templo de Dios, cuarto pilar fundamental de la fe adventista. La ley de Dios, quinto pilar fundamental de la ley quinto pilar fundamental de la fe adventista. Sexto pilar, el sábado. Y el séptimo, la no inmortalidad de los malvados. Si yo fuera a hacer un ejercicio, digo entonces el primer pilar es la purificación del santuario. Y ahí mismo el que sigue es los mensajes de los tres ángeles. Pero entonces yo noto que donde está la confusión mayormente es en estos dos. Porque el tercer pilar es los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Y el cuarto es el templo de Dios. De aquí para allá es más fácil. Porque la purificación del santuario, primero, y segundo, los mensajes de los tres ángeles, vuelvo estos dos. El quinto es la ley de Dios. Y el que sigue como sexto es el sábado. Y ya finalmente el último, ¿cuál es? La no inmortalidad de los malvados. Entonces, ¿qué es lo que hay que memorizar? Que el tercer pilar es la justificación por la fe, para más fácil. Y el cuarto es el templo de Dios. Yo se lo digo porque al momento que me vi en la obligación de memorizar esto, me sucedía lo mismo. Omar, tú sabes que con relación al templo de Dios, muchas personas dicen que la purificación del santuario y el templo de Dios como que es lo mismo, como que quieren ponerlo un poquito menos. Pero hay creencias entre los adventistas, como los evangélicos, de que no existe un templo en el cielo, porque ellos dicen que el cielo no hay un lugar más santo que otro. Y hay personas que me lo han dicho a mí, siendo adventistas, o sea, diciendo ser adventistas. Entonces, por eso fue que los chasqueados, Dios lo dirigió a Hebreos, para que entendieran que realmente existía. Ok, ejercicio para memorizar los 7 pilares fundamentales de la fe adventista. Primer pilar fundamental de la fe adventista. La purificación del santuario. Segundo pilar fundamental de la fe adventista. Los mensajes de los tres ángeles. Tercer pilar fundamental de la fe adventista. La justificación por la fe. Cuarto pilar fundamental de la fe adventista. El templo de Dios, visto en el cielo por su pueblo amante de la verdad. Quinto pilar fundamental de la fe adventista. No, la ley. La ley de Dios. Y ya sabemos que el sexto, ¿cuál es? El sábado. Y el último, la no inmortalidad de los malvados. Un buen ejercicio. Sí, un buen ejercicio. Los pilares fundamentales. Para 1848, oiga qué fecha. Para 1848, ya los pilares fundamentales de la fe adventista estaban organizados. Ya no teníamos la asociación general. Estábamos comiendo pollo. Estábamos fumando tabaco. Estábamos guardando el sábado. No estábamos guardando el sábado. ¿Cómo es? Bueno, guardábamos el sábado de 6 a 6 de la tarde, sin saber la puesta de sol, cuando descubrimos el sábado. Pero llegó un momento que ya para 1848 ya teníamos el fundamento de nuestra fe totalmente organizado. Posteriormente, en 1863, el 21 de mayo, se organizó la Asociación General de los Adventistas del Séptimo Día. O sea, cuando vinimos a tener una estructura como pueblo, ya nosotros teníamos el fundamento de nuestra fe. Entonces, yo pregunto, para Dios, ¿qué era más importante? ¿El edificio de la Asociación General o el fundamento de nuestra fe? El fundamento. Yo no me imagino un Vaticano sin un Papa. ¿Qué es lo más importante en el Vaticano? ¿El Papa o la Basílica de San Pedro? La cabeza coordinada es el Papa. Yo no me imagino un Vaticano sin Papa. Yo no me imagino un Vaticano sin Virgen de la Altagracia, sin Virgen María. O sea, esos son sus fundamentos. Entonces nosotros ya teníamos los 7 pilares fundamentales como fundamento mucho antes, 19 años después, tantos años después, viene a organizarse la Asociación General. Como que pasa algo normal que arriba no cabe Papa. El fundamento que el Señor estableció es inamovible. Muchos en lo pasado intentaron establecer una fe y principios nuevos. Más, ¿por cuánto tiempo permaneció en pie su edificio?
pronto cayó porque no estaba fundado sobre la roca. Joya de los Testimonios, tomo 3, página 274. Nuestros 7 pilares fundamentales aguantan todo. Usted le mete que sea mi universo, tu hija, los pantaloncitos por aquí, el pintalabio, los aretes, los tatuajes, todo lo que usted le quiera meter dentro del adventismo, la negación a la reforma pro salud, el odio al mensaje del campo, el odio a la verdadera educación. Usted le puede meter todo lo que usted quiera a nuestros pilares y nuestros pilares aguantan todo. El Señor nos invita a seguir principios nobles y elevados. Debemos permitir que los principios del mensaje del tercer ángel se manifiesten claros y distintos. Pero esto no es para la corporación adventista, porque en sus 28 creencias fundamentales el tercer ángel no figura. Entonces, ¿cómo yo puedo ser miembro de un lugar donde lo que debe transmitirse en tonos claros y distintos no es parte de ese lugar? ¿Cómo es posible que tenga 28 creencias fundamentales y allí los mensajes de los 3 ángeles que ocupan nuestro segundo pilar no ocupen ningún lugar? ¿Cómo yo puedo tener mi cordón umbilical conectado a un lugar así? ¿Cómo yo puedo ser miembro de un lugar así? ¿Cómo yo puedo llamar pueblo de Dios a un lugar así? ¿O yo me estoy volviendo loco? Porque aquí dice claramente, el Señor nos invita a seguir principios nobles y elevados. Debemos permitir que los principios del mensaje del tercer ángel se manifiesten claros y distintos. Entonces, ¿cómo yo puedo pararme en un púlpito y decirle a mi feligresía, si a mí me sacan de la corporación adventista por la puerta de adelante, yo me meto de nuevo por la puerta de atrás, porque yo soy empedernido con mi corporación adventista? Los 7 grandes pilares de nuestra fe sostendrán todo el peso que se ponga sobre ellos. Usted puede hacer lo que usted quiera con los pilares. Usted puede ponerle el mundo entero encima a los pilares y nuestros pilares lo van a aguantar. Esto está en Cristo Triunfante, página 365. No podemos entrar en una nueva organización. Yo no he visto cita más manipulada que esa cita. No, hermano, ¿por qué que no podemos? Estamos formando iglesia, hermano. No podemos entrar en una nueva organización. Estúpido. ¿Cuánta estupidez, hermano? ¿Cuánta imbecilidad, si es así que se puede decir? ¿Cuánta brutalidad, hermano? ¿Qué es lo que dice la cita? ¿Qué significa entrar en una nueva organización? El Señor ha declarado que la historia del pasado se repetirá cuando entremos en la obra final. Hay que proclamar ante el mundo todas las verdades que Él ha dado para estos últimos días. ¿Cuántas verdades tenemos que proclamarle al mundo en estos últimos días? Todas. 15. Todas las verdades que Él ha dado para estos últimos días. Hay que debilitar cada pilar fundamental que Él ha establecido. Es así que dice. Hay que fortalecer cada pilar que Él ha establecido. Y sin embargo, la mayoría de adventistas del séptimo día no conocen esos 7 pilares. La hermana White dice que hay que fortalecer cada pilar, pero ¿qué es lo que voy a fortalecer si no lo conozco? Ahora no podemos alejarnos del fundamento que Dios ha colocado. ¿Cuál fue el fundamento que Dios le dejó a su pueblo? La plataforma de la verdad. Los 7 pilares fundamentales de la fe adventista. Entonces, ¿qué es lo que significa entrar en una nueva organización? Hay que fortalecer cada pilar que Él ha establecido. ¿Cuándo yo entro en una nueva organización? Cuando yo no conozco estos pilares o cuando yo pongo otros pilares en el lugar de estos pilares. ¿Cuándo yo entro en una nueva organización? Ahora no podemos alejarnos del fundamento que Dios ha colocado. Cuando nosotros nos alejamos de nuestro verdadero fundamento, entonces estamos entrando en una nueva organización, aunque estemos dentro de la corporación adventista. No podemos entrar en ninguna nueva organización, porque esto significaría apostatar de la verdad. Entonces, si yo no me estoy volviendo loco, en la mente de Elena G. de White, una nueva organización no significaba un nuevo edificio, ni una nueva asociación, ni un nuevo nombre. En la mente de Elena G. de White, una nueva organización significaba alejarme del fundamento que Dios había establecido. Satanás quiere debilitar la fe del pueblo de Dios. Es el plan de Satanás debilitar la fe del pueblo de Dios en los testimonios, en el espíritu de la profecía. Luego sigue el escepticismo, ya la no creencia
respecto a los puntos vitales de nuestra fe. ¿Cuáles son esos puntos vitales de nuestra fe? Los 7 pilares fundamentales de la fe adventista. Los pilares de nuestra posición. Aquí lo explica ella más claro. Los pilares de nuestra posición. Pero yo estoy en testimonio para la iglesia, tomo 4. Porque acá uno lee la cita y de momento, ¿y dónde salió esa cita? Cuidado si esa cita no es verdadera, sí. Testimonio para la iglesia, tomo 4. Dice, los puntos vitales de nuestra fe, los pilares de nuestra posición. Después, la duda hacia las sagradas escrituras. O sea, primero el diablo lleva a los adventistas a no creer en el espíritu de la profecía. Cuando le quita el espíritu de la profecía, le quita los 7 pilares fundamentales de la fe adventista. Y luego, después, la duda hacia las sagradas escrituras. Y luego la marcha descendente, cuando usted va bajando, hacia la perdición. Entonces, ¿por qué la mayoría de hermanitos que salieron en el 90, 91, 92 hacia el campo? Yo me voy para el campo porque este mundo se está acabando. ¿Por qué están en la ciudad de nuevo? ¿Por qué nada más tuvieron de a 2 hijos? Igual que le diré, hermano, ustedes se fijen todo, hermano. No, es que me lo han dicho a mí. Ay, ustedes con 4 niños, yo nada más tuve 2. ¿Y por qué usted no tuvo más, hermano? No, porque el mundo se iba a acabar. En el 90 yo tuve que salir corriendo por el campo y el mundo se iba a acabar. Entonces después, en el 2000 y tanto, ni campo, solamente 2 muchachos, gente jóvenes, ya queriendo tener su muchachito, así como Mel, muchachito, pero ya son grandes, porque tienen ya 20 y pico de años. ¿Por qué? Porque el mundo se iba a acabar bajo unos falsos pilares. Cuando se duda y renuncia a los testimonios en los cuales una vez se creyó, Satanás sabe que los engañados no se detendrán allí. Redobla sus esfuerzos hasta que los lanza en abierta rebelión. ¿Pero rebelión a qué? Al fundamento de nuestra fe. Hermanos, salimos en el 92 para el campo porque fuimos borrados de allí. Y bueno, duramos 20 y pico de años en el campo allí, pero después vino una situación que fue lo que sucedió con el pueblo de Israel, lo que sucedió con los hijos de Dios que estaban en la montaña. Vieron estos mujerones bien formados y dijeron, wow, Señor, pero esto no se aguanta. Vinieron y se casaron con las hijas de los hombres. Y al final, los hermanitos que estaban en los campos volvieron a Roma, volvieron a la organización que una vez lo llenó de epítetos, de términos peyorativos, de burla. Y bueno, como ya volvimos, ya no hace falta la reunión fuera de la corporación porque ya tengo los púlpitos. Y bueno, como ya tengo los púlpitos, ahora me meto de cabeza allí, soy conferenciante y mi mejor aliado ahora es quien fue mi verdugo, quien me denigró como fanático, como galateo, como extremista. Esa gente está loco, esos son los comeojos que están ahí arriba en el diano. Esa gente está loco. Todo el que me denigró ahora es mi mayor aliado. Entonces dice aquí, cuando se duda y renuncia a los testimonios en los cuales una vez se creyó, Satanás sabe que los engañados no se detendrán allí. Redobla sus esfuerzos hasta que los lanza en abierta rebelión. Hoy día, un servidor que por la gracia del Señor ha ocupado el lugar que abandonaron muchos, me doy cuenta que mi mayor oposición no viene de la Corporación Adventista, ni del Vaticano. Mi mayor oposición son de los que una vez creyeron en la verdad presente y renunciaron a ella. Y cuando renunciaron, dice allí que luego Satanás sabe que los engañados no se detendrán allí, redobla sus esfuerzos hasta que los lanza en abierta rebelión, la que se torna incurable y termina en destrucción. Hermanos, estamos en un tiempo de definición. A nosotros nos toca decidir si vamos a seguir con nuestro cordón umbilical conectado a la apostasía. A nosotros nos toca decidir por el bien de nuestros hijos. Ya no es una cosa mía nada más, es por el bien de nuestros hijos. Si nosotros vamos a permitir que nuestros hijos sigan jugando allí con que sea mi universo y con tu hija, mi universo y tu hija, trae los pantaloncitos cortos, hermano, yo tengo la foto por ahí, los pantaloncitos cortos con la pintura pegada. Tú dices, no, eso no es un tatuaje, eso fue un dibujo de una actividad. Sí, pero eso se va a convertir en un tatuaje. Sí, pero se va a convertir en un tatuaje. Un tatuaje con Elena G. de White, con Guillermo Miller, con el pastor White. ¿Tú me entiendes? Entonces, ¿cómo pretende Satanás debilitar la fe del pueblo de Dios? No impongáis al pueblo normas y reglamentos que si los siguen, los destituirán del Espíritu de Dios
como fueron destituidas de lluvia y rocío las colinas de Gilboa. Testimonio para la Iglesia, tomo 5, página 680. ¿Cómo pretende Satanás debilitar la fe del pueblo de Dios? Bueno, le voy a imponer normas y cosas, y 28 creencias, y un manual de iglesia, un manual de ancianos, un manual de pastores, y tantas cosas, como los fariseos al sábado, que el pueblo quede trastornado. La religión de la Biblia no consiste en sistemas teológicos. La religión de la Biblia no consiste en credos, en 28 creencias fundamentales. La religión de la Biblia no consiste en teorías, ni consiste en tradición, ya que en ese caso no sería ningún misterio. El mundo la comprendería mediante sus propias habilidades naturales. Por ejemplo, si la religión de la Biblia consistiera en sistemas teológicos, me voy a la UNAD, pago $5,000 por año, duro 4 años estudiando allí como licenciado en teología, salgo como licenciado y ya entendí la teología de la Biblia. Si fuera por credo, me aprendo las 28 creencias fundamentales de memoria y ya cuando yo las sepa, digo, no, si la religión de la Biblia es por credo, yo me sé mi credo de pie a cabeza. Si fuera por teoría, yo tomar el manual de la Corporación Adventista, me lo aprendo y todas las teorías que los hombres pusieron allí, parece que no bastaba la Biblia y los testimonios, me lo aprendo. Y si fuera por tradición, cada día que guarda la Corporación Adventista, en sábado, el día del pastor, el día de la madre, el día del niño, el día del televisor, guardan el día de la televisión en sábado, porque la televisión ha sido un medio para predicar el evangelio. Guardan el día del refugiado, porque hay muchas personas refugiadas en el mundo pasando trabajo. La Corporación Adventista guarda el día del refugiado. El día de los masones escultistas, que son los conquistadores, lo guarda la Corporación Adventista en el día del Señor. Entonces, si la religión de la Biblia consistiera en tradición, yo guardo la Navidad, Semana Santa, el día del pastor y todo esto, y conocería ya la religión de la Biblia. Un comité definió lo que se iba a creer. El Señor dejó los 7 pilares, pero ese comité dijo, no, que 7 pilaritos eso no da, vámonos nosotros. La iglesia se ha mostrado reacia o recia, como dice un dominicano, a la formalización de un credo. Ellos no querían, pero bueno, fueron débiles, argumentando que la Biblia y solo la Biblia constituye su único credo. Sin embargo, debido a la necesidad de una publicación oficial que permitiera a la comunidad, ¿verdad? Mira esta palabra, comunidad, ¿no?, comprender mejor la fe adventista, un comité de la Asociación General, ¿un quién? Y cuando usted busca las 27 creencias, te dice que ese comité fue formado por hombres y mujeres de diferentes partes del mundo. O sea, Elena de White murió y dejó el pueblo en el aire. Entonces un gran comité de hombres y mujeres de todo el mundo se reunieron para formar estas 28 creencias. Preparó un documento que exponía en forma abreviada las principales enseñanzas de la denominación. ¿Cuántas son las creencias fundamentales de la Corporación de la Conferencia General de los Adventistas del Séptimo Día? Esta declaración, que incluía 22 afirmaciones, ¿cuántas creencias eran al principio? 22 afirmaciones, fue publicada por primera vez en el Anuario Institucional de 1931. Claro, pues hermana Juan, ¿dónde está la viejita? Muerta. ¿Dónde están los pioneros? Muertos. Vamos a inventar un credo. Para 1931, 16 años después de la hermana Juan estar fallecida, se inventaron las 22 afirmaciones y permaneció vigente hasta que en 1980, con el papá del señor Ted Wilson al frente, el señor Neil Wilson, fue reemplazada con un resumen similar, pero más amplio, que contenía 27 párrafos publicados bajo el título de Creencias Fundamentales de los Adventistas del Séptimo Día. Hermano, la hermana Juan lo dijo en Mensajes Selectos, tomo 1, capítulo 24, el alfa y el omega. Sabemos que el alfa fue la apostasía alfa fue con John Harvey Kellogg, pero hablando de la apostasía omega, ella dijo que Satanás iba a levantar dentro del pueblo una nueva organización, con una nueva creencia, con una nueva teología, y míralo aquí, ya para 1980 fue reemplazada con un nuevo resumen de creencias. Mira cómo le pusieron: Creencias Fundamentales de los Adventistas del Séptimo Día. El año 2005 fue aprobada una declaración adicional. Todavía para el 2005 nuestras creencias no estaban completas. La Corporación Adventista, por su buena fe, añadió una creencia más para llevarla al número 28 de creencias fundamentales. Y aquí viene algo que solamente una persona estúpida
una persona que no crea lo que dice la Biblia puede aceptarlo. La aceptación pública de estas creencias es prerequisito para el bautismo. ¿Qué significa eso? Bueno, si tú no me crees mis 28 creencias, no te bautizo. Y, por lo tanto, para llegar a ser miembro de la iglesia. ¿Quién dijo esto? Esto lo dijo la Asociación Ministerial en el año 2007. Aquí están las creencias fundamentales de la Corporación Adventista. Aquí están. Bueno, podemos ver que la Trinidad es la segunda creencia fundamental. Pero la Trinidad es una palabra puramente católica, que no tiene absolutamente nada que ver con el adventismo. Y sin embargo, la Corporación Adventista tiene la Trinidad como una de sus creencias fundamentales. Nosotros creemos, según el linaje de White, en el trío celestial, en los tres grandes dignatarios del cielo, en los tres grandes poderes del cielo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Es importante ver que en estas 28 creencias fundamentales no hay mensaje de los tres ángeles por ninguna parte. Y la mayoría de adventistas que dicen ser de verdad presente defienden esto a capa y espada. Y se ponen enemigos de cualquiera que le hable en contra de este sistema empresarial corporativo. La aceptación pública de estas creencias es prerequisito para el bautismo y por lo tanto para llegar a ser miembro de la iglesia. Vamos a ver ahora, porque ya sabemos que los prerequisitos de la corporación, ¿cuáles son? Aceptar las creencias. Aceptar las 28 creencias. Ahora vamos a ver cuáles son los prerequisitos de la Biblia para que tú puedas alcanzar la salvación. Prerequisitos bíblicos para el bautismo. El sermón de Pedro en Hechos 2, versículos 38 y 41. Perdón. Versículo 38. Entonces Pedro les dijo, arrepentíos. ¿Qué le dijo Pedro? Y bautícense. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Aquí yo solamente encuentro 5 prerequisitos que el Señor estableció para ser bautizado. La Corporación Adventista me pide 28 requisitos o prerequisitos, pero la Biblia me señala solamente 5 y lo vuelvo a enumerar. Entonces Pedro les dijo, arrepentíos, número 1, y bautícese, número 2, cada uno de vosotros, ¿en el nombre de quién? De Jesucristo. En el nombre de Jesucristo. ¿Por qué? Porque en ese tiempo bautizar en el nombre de Jesucristo equivalía a bautizarlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por eso dijo en el nombre de Jesucristo, para perdón de los pecados, número 4, y entonces, y solo entonces, recibiréis el don del Espíritu Santo. Estos son los 5 prerequisitos de la Biblia para el bautismo. En el versículo 41 dice, así que los que con gozo recibieron su palabra fueron bautizados, y aquel día fueron añadidas a ellos como 3,000 almas. Prerequisito bíblico para el bautismo: el carcelero y su encuentro con Pablo y Silas. Hechos 16, 29 al 34. Él entonces, el carcelero, pidiendo luz, entró corriendo después del terremoto y temblando se derribó a los pies de Pablo y Silas. Saben que él quería matarse, tirarse sobre su espada, porque pensaba que todos los presos se habían escapado. Ellos le dijeron, no, estamos aquí, no te haga daño. Y ahí sucede este primer texto. Y sacándolos, les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? El apóstol Pablo le dijo, mira, lo primero que tú tienes que hacer es aprenderte las 28 creencias fundamentales de la Corporación Adventista. No, mira qué fue lo que le dijo Pablo. Y ellos dijeron, Pablo y Silas, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Entonces, si tú me dices a mí, no, hay que bautizar en el nombre de Jesús nada más, porque la Biblia lo dice. Pues entonces nada más podemos creer en Jesús. El Espíritu Santo y el Padre no existen. Porque mira lo que le dijo Pablo y Silas, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Creer en el Señor Jesucristo, ¿a qué equivalía? A creer en el Padre y a creer en el Espíritu Santo, en la deidad, la divinidad. Y le hablaron la palabra del Señor y a todos los que estaban en su casa. O sea, evangelizaron a todo el mundo. Y él, tomándolos aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas. O sea, el carcelero le lavó las heridas de los latigazos que le habían dado a los apóstoles
y enseguida fue bautizado él y todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó de haber creído en Dios con toda su casa. Estos son los prerequisitos bíblicos. La corporación quiere someter a los nuevos creyentes a 28 creencias que ellos inventaron. Que tienen base en la Biblia, a mí no me importa eso, eso no fue lo que Dios le dejó como fundamento de su fe al pueblo. ¿Cuántas son las doctrinas fundamentales de la corporación de la Conferencia General de los Adventistas del Séptimo Día? Dice un humilde servidor, Luis Omar Gutiérrez. Claro, porque no vayan a pensar que es una cita del hermano Juan. En la siguiente serie de doctrinas que la corporación de la Conferencia General de los Adventistas del Séptimo Día añada a sus creencias, no quedará fuera salvación para todos. Yo no soy profeta ni hijo de profeta. Esto es solamente un pronóstico por lo que yo estoy viendo. La cual le permitirá, o sea, salvación para todos, la cual le permitirá a la corporación adventista aceptar a todo tipo de personas, sin discriminación por creencia, raza, estatus social, género o preferencia sexual. O sea, con una nueva serie de creencias, y no se puede dudar, porque si para 1931 eran 22, y para 1980 eran 27, y para el 2005 eran 28, no se puede dudar que ellos vengan con otra recua de creencias, y entre esas yo estoy seguro que va a estar salvación para todos, para que los brujos, los ateos y todo el mundo entre allí, los homosexuales. Pueden entrar arrepentidos. ¿Hasta cuándo tú ves eso? No, porque ellos pueden estar haciendo lo que sea virtualmente, pero escrito como está aquí. Ah, bueno. No, Escrito, ya, formalizado. Escrito como está Hay que aquí, legalizar porque eso. aquí termina en 28. Sí. Ahora, cuando ellos añadan una nueva serie, esta que yo No, pronostico, Eso por lo menos tiene su fundamento, su cosa, de la otra ya entra en la ilegalidad. esta que yo pronostico, reconociendo que no soy profeta ni hijo de profeta, yo no estoy profetizando ni poniendo fecha. Yo estoy dejando en tiempo abierto que cuando ellos añadan una nueva serie de doctrinas, esta no va a quedar fuera, porque esta es la que le va a dar la oportunidad de que entre todo tipo de personas a su organización. ¿Cómo pretende Satanás debilitar la fe del pueblo de Dios? Bueno, te quito el verdadero fundamento de tu fe, los 7 pilares fundamentales de la fe adventista, y en su lugar te meto 28 creencias fundamentales que se le inventó un comité de hombres y mujeres, cuando las mujeres no establecen doctrina. En el Antiguo Testamento las mujeres nunca establecieron doctrina. En el Nuevo Testamento las mujeres nunca jamás establecieron doctrina. Elena G. de White nunca jamás estableció doctrina. Por tal motivo, nuestras doctrinas no están basadas en Elena G. de White. Nuestras doctrinas están basadas puramente en la Biblia, la palabra de Dios. ¿Cómo quiere Satanás perturbar la fe del pueblo de Dios? Bueno, le meto el voto bautismal. Si tú no me aceptas estos votos, no te bautizo. Y te meto un manual de iglesia también, que este es del 2015. Cada 5 años, esta encíclica cambia y viene con otras cosas. Y así sucesivamente. Dios tiene un pueblo escogido. ¿Cuántos pueblos tiene Dios? Un solito. Un pueblo escogido, cuyo discernimiento debe ser santificado y que no debe convertirse en profano, poniendo en el fundamento madera, heno y hojarasca. Esto está en el MS 63 de 1899, también en el comentario de Daniel 2:43 en la Biblia de comentarios. ¿Cómo pretende Satanás debilitar la fe del pueblo de Dios? Bueno, aquí están los verdaderos 7 pilares fundamentales de la fe adventista. Le quito eso al pueblo, le meto 28 creencias y ya el pueblo va a pretender que es el pueblo de Dios, pero con un fundamento falso. Satanás tomó nuestros 7 pilares y lo multiplicó por 4 y se lo pasó al pueblo, pero allí dejó fuera el mensaje de los 3 ángeles. Por algo Satanás dejó fuera el mensaje de los 3 ángeles. Y muchos de estos pilares son diferentes aquí, porque aquí tú no encuentras la purificación del santuario, sino el santuario. El fundamento que el Señor estableció es inamovible. Así digo Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino y andad por él. Lo dice en Jeremías 6:16. Voy a ver los testimonios, tomo 3. Nadie intente derribar los fundamentos de nuestra fe.
Ustedes vieron por qué fue que analizamos todo eso: columna, pilar, fundamento, plataforma, hito. Nadie intente derribar los fundamentos de nuestra fe, que fueron colocados, ¿cuándo? En el principio. Al principio En el principio de nuestra obra. Ahora, ¿cómo fueron colocados? Por el estudio ¿de quién? ¿De Elena de White? de la palabra. De la palabra, acompañado de oración y por las revelaciones. Aquí es donde entra Elena de White. Elena de White no estableció ni una sola de nuestras doctrinas. Confirmando. Hombres se reunieron a estudiar la palabra de Dios acompañado de oración. Entonces, cuando ellos llegaban a un punto donde no entendían, allí venían las revelaciones. Es aquí donde entra Elena de White a confirmar: sí, mira, es así como tú dices, porque el Señor me lo acaba de revelar que es así. Sobre este fundamento hemos edificado, ¿cuánto, Mariluz? Los últimos 50, durante los 50 años que han transcurrido. Entonces, si nos vamos desde 1844 hasta donde se cumplieron esos primeros 50 años, allí está el verdadero adventismo. Todo lo que usted busque, todo lo que usted crea fuera de esos primeros 50 años es totalmente falso. Después de esos 50 años ha salido que el Espíritu Santo no es una persona. Después de esos 50 años ha salido que yo tengo que dejarme una barba de este tamaño. Claro que no hay judío sin barba. Todos los que son mesiánicos, no se puede cortar la punta de su barba, lo dice la Biblia. Que no existe Que el sacerdote no se puede cortar la punta de su barba. Que no existe un santuario en el cielo. No hay un santuario en el cielo. Ya esa parte es de la iglesia. No, pero digo yo que es No, la creencia que vinieron después de los porque 50 más si años. esta fueron persona eso. que está dentro de reforma y de repente están creyendo todas esas cosas. Sí, pero lo que quiero decir es que todo lo que se han salido, Son adventistas. lo que quiero decir es que todo lo que han dejado de creer en lo que ocurrió en el adventismo en los primeros 50 años, a partir de 1844, Sí. se han confundido. Lo que yo digo, Luis, es que la confusión y la apostasía, dice la palabra del Señor, está en el mismo aire que respiramos. Porque Claro. no. Entonces, tú te vas por aquí, aquel no cree en el Espíritu Santo, que es lo del asunto de la barba, Mm. pero va a la institución y ahí sí es verdad. Sí, pero Ahí que, está. oiga qué es lo que pasa, hermano. No, pero perdón, excusa, Sí. no es en contradicción, sino señalando cómo de alejarse de una simple verdad hace la confusión genética. No, yo entiendo perfectamente eso. Lo que le quiero decir es, con relación a la cita que leímos hace unos minutos, Dice que es un camino descendente. Pero que oye, se toma. la cita dijo: ¿cuántos pueblos tiene Dios? Un pueblo. Y Dios lo tiene. Desde que Dios creó a Adán, primera vez que el pueblo de Dios nomás tuvo un solo miembro. Y fue cuando creó a Adán. Inmediatamente ese era el pueblo de Dios, tenía un solo miembro. Primera vez que el pueblo de Dios solamente tenía 2 personas, cuando le creó a Eva. Primera vez cuando el pueblo de Dios nomás tuvo 3 personas, cuando nació Caín. O sea, Dios nunca ha estado desprovisto de pueblo. Dios siempre ha tenido su pueblo. Entonces, es cierto que unos quieren dejarse la barba por aquí, otros no creen en el Espíritu Santo, otros creen en una cosa, otros creen que no hay un santuario en el cielo, otros no tienen el mensaje de los 3 ángeles. Pero eso indica que estamos en plena apostasía omega. ¿Por qué? Porque Dios sí tiene un remanente, Amén. un pueblo invisible, que no tiene el edificio, que no tiene los restaurantes, que no tiene las universidades, que no tiene las imprentas, que no tiene dinero, pero sí tiene una cosa muy sagrada, y es la verdad presente para este tiempo. Esos 7 pilares fundamentales constituyen nuestra verdad presente. Los hombres pueden suponer que han encontrado un camino nuevo y que pueden colocar un fundamento más sólido que el que se colocó. Pero dime tú, hermano, pero vamos a ser sinceros entre nosotros. Una religión tan grande como la Corporación Adventista, con 30 millones entre miembros y visitantes, con divisiones en el mundo entero, con 7 pilaritos, hermano. O sea, ¿cuál es el fundamento de tu fe? No, 7 pilares, no, es una religión. Eso puede ser una secta terrorista. Ustedes no tienen fundamento, señores, 7 pilares. Entonces allí vino las 28 creencias. ¿Por qué? Los hombres pueden suponer que han encontrado un camino nuevo. 28 pilares, no, nuevo, 7 pilares, 28 creencias, y que pueden colocar un fundamento más sólido que el que se colocó. Hermano, estaba todo predicho. Lo que pasa fue que leímos esto balsa de veces y no lo entendimos. Y que pueden colocar un fundamento más sólido que el que se colocó, pero es un grave engaño, hermano. Todo el que está bajo esas 28 creencias está metido en un grave engaño. Si a mí me invitan a predicar a donde creen en esas 28 creencias, yo les voy a decir esto mismo:
está bajo un grave engaño. No sé si vieron mi tema, pero en mi tema presenté si es cierto o es falso que es una corporación. Primero. Segundo, contrasté los 7 pilares fundamentales contra las 28 creencias. Y por último, les hice el llamado a los corporativos que están allí a que salgan del error, a que abandonen el error. Pero es un grave engaño. Ningún hombre puede colocar otro fundamento que el que ya existe. Joya de los Testimonios, tomo 3. ¿Cuántos hermanitos de verdad presentes no tienen Joya de los Testimonios, tomo 3, y no han leído la página 274? La mayoría lo tienen, están allí en los libreros y lo han leído. Ningún hombre puede colocar otro fundamento que el que ya existe. Entonces, ¿por qué aceptan que un comité de hombres y mujeres de todo el mundo te haga otro fundamento, otras 28 creencias fundamentales, y seguimos con el cordón umbilical conectado allí? Porque ese es el pueblo de Dios. Y mientras no deje de guardar el sábado, y mientras no deje de creer que los muertos no están vivos, es el pueblo de Dios. Porque parece como que celebrar Halloween, que están celebrando Halloween, y las pruebas están allí, no es violar el 7º pilar, no es creer que los muertos están vivos. Porque ¿qué es Halloween? Halloween es un culto a los muertos. Es un culto a los muertos. Perdón. Sí, que en relación al tema que se está tratando y a cómo las personas cambian, ¿verdad? Los seres humanos somos cambiantes y nos adaptamos también a diferentes situaciones. Pero por ejemplo, para nosotros, para mí fue un poco difícil, con un poco de chasco, que por ejemplo cuando nosotros visitábamos allá en Monte Plata, donde Calín, que ellos fueron los que nos instruyeron, Carlos Tirado. Calín. Fueron quienes nos instruyeron esto del campo. Sí. Y allá en el Higüero íbamos a los grupos. Carlos Tirado. Escúchame, es que lo estoy confundiendo con Carlito. No, Calín. Tirado, sí. Carlos Tirado y Samuel Mejía. Pues, sí, porque nosotros éramos del distrito que eran ellos, Sí, de la Esperanza, Luz de sí. Esperanza. Sí, allá fue que nosotros nos bautizamos y nos casamos. Entonces, allá en el Higüero también nosotros íbamos al grupo que tenían en el Higüero, Sí. cuando estaban Ramón y esa gente. Sí, Ramón. Y déjeme decirle algo, hermano, Ramón que Guerrero. cuando nosotros, por ejemplo, nos deteníamos allí en Piantini, un ratico con el hermano Joaquín, cuando nosotros llegábamos al culto del Higüero, nosotros nos daban una varita. No pueden parar, no pueden ir ni de visita ahí a la corporación, a la iglesia, porque hay que estar fuera solamente en los grupos. Y él decían como que teníamos que entender eso, y era una reprensión fuerte. Entonces, hermano, ahora yo veo que él con todo y familia está allá literal legalmente. Sí, entonces, perdón, yo digo, quienes me instruyeron a mí cuando yo comencé a ser adventista y a los lugares donde yo visitaba, y quienes me dijeron cómo yo tenía que hacer y qué tenía que creer y qué tenía, antes de tener hijos, antes de tener familia. Entonces yo hoy día veo que lo que me enseñaron lo están practicando al revés. No es, o sea, allá no quieren ir a los grupos, ya ellos están directamente visitando allá. Yo una vez, cuando el niño tenía como 5 años, viviendo en el campo, fuimos a una iglesia ahí en Piedra Blanca. Y el niño me dice, ¿qué mami? No me pensó, el Señor está como... Estaban los ministeriales, haciendo una actividad ahí, batería y tocando y cosas. Y dice el niño, de que, mami, pero esa música es mala, eso tiene batería. Cuando yo vi que un niño... Costumbre, porque nos habían educado que teníamos que ser independientes, que teníamos que vivir en el campo, que teníamos que criar a nuestros hijos. Entonces, cuando yo veo que todo lo que me instruyeron están practicando todas las cosas diferentes a lo que ellos me enseñaron, yo digo, óyeme, pero ha llegado el tiempo en que uno tiene que independientemente dar razón de su fe, y que lo que ellos me enseñaron se puede registrar en la palabra. O sea, que no fue que me enseñaron un error, porque seguimos leyendo lo mismo. Entonces, el cambio lo hizo la persona, pero el principio sigue ahí. Sí, el fundamento sigue. Proverbios 14:14. El simple lo cree todo, mas el avisado mira bien sus pasos. Una cosa que no le gusta, y me disculpan la palabra, pero una cosa que no le gusta al dominicano es que lo cojan de pendejo. Cuando usted engaña a un dominicano, cuando usted ultraja a un dominicano,
Cuando usted toma un dominicano como un idiota, como un estúpido, y después el dominicano se da cuenta, dice, wow, me engañó. El dominicano es alérgico a eso. Dice la Biblia, el simple lo cree todo, mas el avisado mira bien sus pasos. Efesios 2, edificado sobre el fundamento de los apóstoles. Dice, ¿quién es el fundamento de los 7 pilares fundamentales de la fe adventista? En Efesios 2 contesta, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Hasta aquí llegó la presentación. Entonces, hermanos, estamos hablando claro. Hay que tomar decisiones. Hay que tomar decisiones contundentes. Por el amor, si nosotros amamos de verdad a nuestros hijos y nosotros queremos ver a nuestros hijos perseverar en el Evangelio, tenemos que apartarnos de la apostasía en el nombre de Jesucristo, definitivamente. Si salimos de allí, pero nuestro cordón umbilical quedó conectado allá, tenemos que buscar la mocha, la tijera y cortar. Porque mientras no suceda eso, va a seguir sucediendo lo que está sucediendo hoy día. Yo pudiera ser imprudente y comenzar a mencionar nombres. ¿Dónde están los hijos de fulano y fulana? ¿Y los hijos de fulano y fulana? ¿Y las 3 hijas de fulano y fulano? ¿Dónde están? Pero las 3 también hijas de fulano y fulano, que tienen 3. Y fulano y fulano que tienen 3 hijas también, ¿dónde están? ¿Y los hijos de fulano dónde están? Toditos están en el mismo lugar. Y es el mundo. Yo no estoy juzgando porque yo tengo 4 varones. Yo no tengo derecho a juzgar porque yo tengo que esperar a ver los resultados. Ahora, yo lo que estoy viendo es que los errores que cometieron mis antecesores, yo no debo cometerlo. Porque si yo cometo esos mismos errores, si yo sigo jugando con el error, si yo sigo coqueteando con el error, cuando dice que no debemos asistir a escuchar el error, a menos que no estemos obligados a hacerlo. O Daniel estaba por su cuenta propia en Babilonia. Daniel estaba obligado en Babilonia. A menos que nosotros no estemos obligados, no podemos sentarnos a escuchar el error. Porque el error nunca es inofensivo. Los ángeles no nos van a proteger si nosotros nos vamos a escuchar el error, hermano. Es que no se puede confiar en el hombre, hermano. Entró el año 2025 y entró con un mensaje de parte del cielo. Y vuelvo y repito, hermano. Mire, por favor, no me vea como un profeta. Que es que no soy hijo de profeta. Yo estoy perdido en el pecado. Ya, me suicidé yo mismo. Estoy descalificado como profeta, lo dicen mis labios. Estoy podrido, perdido, hundido en el pecado. Solamente estoy aferrado a la sangre de Cristo. Hermano, pero el mensaje para el 2025 es: ha llegado el momento de alzar la vista hacia donde Cristo, hermano. Si hasta este momento hemos tenido la vista abajo, la cámara abajo, mirando a los hombres, no podemos mirar a ningún hombre en esta tierra. Tenemos que alzar la mirada hacia Cristo. Los hombres en un momento te dicen que este es el país del tercer ángel, pero en otro momento, por negociaciones que se dan, dicen, no, espérate, allí no se predica el tercer ángel. Sí, son ustedes que lo predican, pero aquí es que yo tengo mejor beneficio. Aquí yo me siento mejor, aquí soy más grande, aquí tengo más popularidad, aquí tengo más las puertas abiertas. Con ustedes yo no voy a conseguir nada, ustedes están en los campos pasando trabajo. Esto es una gran empresa que me puede reportar mucho beneficio para mis empresas. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con los hombres. Los hombres son totalmente cambiantes. El hombre es capaz de decirte, no se puede celebrar Navidad porque la Navidad es mala. Pero después entonces está predicando, está en un lugar con la familia vestida de Navidad y los arbolitos ahí todo. Porque el hombre es cambiante. El hombre te puede decir, hermano, hay que salir de Babilonia, esa corporación es Babilonia. Tú tienes que, y después tú lo ves que se te tiran la foto con Babilonia ahí atrás. Mira, yo no podía predicar ahí, pero ahora sí puedo predicar aquí. Entonces, el hombre es cambiante. Vamos a fijar nuestra mirada en Cristo. Si tienen alguna pregunta antes de concluir, pueden parar. Vamos a cantar el himno.